Mortal Kombat: La maldición del medallón del dragón 261-280. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 261. Bueno, que me condenen, murmuró Kuai Lian con voz cansada mientras observaba el mar de guerreros esqueléticos y veía a sus parientes descender sobre el ejército enemigo. Después de todo, vinieron. Gracias a los dioses antiguos. Jade Fujin a su lado, sintiendo una oleada de alivio. Los señores de Moe se abrieron paso entre los esqueletos como un maremoto. Los soldados de los flancos traseros interrumpieron su ataque contra los rebeldes para darse la vuelta y enfrentarse a la nueva amenaza. Pero estamos lejos de haber terminado, primo, dijo un momento después. Entonces, un trueno estalló en el campo de batalla, un estruendo ensordecedor que acompañó a las torres de nubes que se formaban en el cielo. Fujin tragó saliva, sabiendo instintivamente que su hermano finalmente había aparecido para luchar. Levantó la vista. De hecho, Raiden estaba allí, flotando en lo alto, cayendo en las nubes de tormenta, sus brazos se elevaban lentamente en el aire, sus dedos se extendían hacia arriba. Su cabeza se echó hacia atrás mientras sus ojos chisporroteaban y chispeaban con electricidad. Los relámpagos se arqueaban salvajemente desde él. El poder de estos atravesó la estructura misma del aire, electrificándolo, dejando el olor a ozono en su lugar. Esa es mi señal, le dijo Fujin al gran maestro, odiando tener que atacar a su hermano. ¿Necesitas ayuda?, preguntó su primo mientras congelaban otra franja de soldados no muertos. El dios del viento sonrió con desgana. Guarda tus fuerzas para Onaga. Puedo encargarme de mi hermano. ¿Seguro? No, dijo. Su tiempo en Outworld había agotado sus poderes. Pero antes de que Kuai Lian pudiera protestar, ya estaba elevándose en el aire para encontrarse con Raiden. La oscuridad comenzó a acumularse más rápidamente ahora, la creciente tormenta robaba la luz, arrastrándola con la misma facilidad con la que atrapaba al viento en sus corrientes ascendentes. Los relámpagos desgarraban violentamente la negrura del cielo, destellando rápidamente en todas direcciones, bifurcándose, duplicándose y volviéndose a encender hasta que el cielo mismo ardía. Los rayos de color púrpura azulado vibraban y danzaban, y con una velocidad cada vez mayor fueron arrastrados hacia un vórtice, succionados hacia Raiden dentro del corazón de una nube de tormenta. La luz azul pálido se fusionó en una forma de huevo irregular a su alrededor. Era una forma brillante de luz en un mar de oscuridad. Fujin no podía ver nada más que a su hermano. Raiden. Gritó, con la esperanza de apelar a la bondad interior de su hermano. En realidad no quería luchar contra él. ¿Qué estás haciendo? Detén esta locura. Por favor, recuerda quién eres, hermano. Eres el protector de Ardrealm, no el secuaz del Rey Dragón. Raiden se giró lentamente. Un brazo le cayó al costado. El otro se detuvo a mitad de camino y su palma se extendió hacia su hermano menor. La luz azul brotó del anillo que lo rodeaba y se dispersó en un punto, donde estaba su puño. Pareció fusionarse y, en una liberación repentina, estalló una línea de luz entre ellos. Con un golpe sólido, golpeó a Fujin, iluminándolo al contacto, como si estuviera conectado a Raiden por un hilo. Lo bañó con el resplandor azul pálido y lo arrojó violentamente hacia atrás, tirándolo del cielo. La línea de luz se extinguió. Un trueno retumbó sobre el campo de batalla cuando Fujin se estrelló contra el suelo con toda la ferocidad de un meteorito. El suelo tembló. Todo a su alrededor se abrió en grietas irregulares y feroces que se tragaron a muchos guerreros, en su mayoría soldados esqueléticos, enteros. El dios del viento gimió mientras se levantaba, las luciérnagas seguían corriendo por sus músculos, mordiéndolo con pequeñas bocas. Se desplomó débilmente y cerró los ojos para hacer que el mareo desapareciera. No funcionó. El mundo a su alrededor giraba y ardía, e incluso cuando escuchó a Raiden aterrizar con fuerza cerca de él, no pudo detenerlo. Y entonces oyó a alguien nuevo acercarse y una voz profunda y familiar, la voz de Kotal que decía: «La oscuridad no puede protegerte, dios del trueno». «¿Quién eres?». La voz hipnotizada de Raiden exigió saber. «Cuando la muerte llama, no tengas tanta prisa en responder», fue la respuesta de Kotal. Fujin logró girar la cabeza hacia el sonido justo a tiempo para ver a Logitech pintado de verde arrojarle un grueso disco dorado a su hermano. El disco le dio a Raiden en la cara, lo levantó y lo llevó hacia atrás, contra una roca. Cayó al suelo, momentáneamente aturdido, mientras Kotal ayudaba al dios del viento a ponerse de pie.
«Qué actuación tan exquisita», comentó secamente el guerrero al dios. «No puedo esperar a ver cómo te superas mañana». «Oh, cállate», murmuró Fujin mientras extendía la mano y atacaba a Raiden, que se acercaba con una violenta ráfaga de viento. Sabía que tenía que moverse rápido ahora, rápido y con violencia, aunque le costaba moverse. Sus músculos todavía gritaban mientras apretaba los dientes y obligaba a la energía a fluir desde su palma hacia su hermano, que ahora se estaba deslizando hacia atrás de mala gana. Pero pronto, incluso eso resultó demasiado para él y se tambaleó al dejar caer la palma. Comenzó a desplomarse, pero Kotal lo atrapó y lo mantuvo en pie. «Esto no funcionará», criticó Kotal. «¿Cómo puedes luchar contra él si estás débil y herido?» «Un golpe a la vez», susurró Fujin, poniéndose de pie de nuevo. «Estoy recuperando rápidamente mi fuerza, Kotal». Era cierto. El dolor en sus nervios abrumados se estaba remitiendo rápidamente. «Yo me ocuparé de él», dijo sin miedo el Oshtek mientras sacaba su Macuahuitl y caminaba hacia el dios del trueno. Con los ojos brillando de blanco y electricidad, Raiden se elevó hacia el cielo, con su largo cabello blanco ondeando a su alrededor con el viento. Observó con una sonrisa casi siniestra en su rostro cómo se acercaba Kotal, y luego cerró los ojos, inhaló profundamente y atrajo aún más luz del día hacia él. El cielo sobre el campo de batalla que gritaba se oscureció aún más y los truenos se escucharon en fuertes y rápidos estruendos. Y luego todo quedó en silencio. Por un momento, Fujin oyó un sonido como si ocurriera bajo el agua, como si el tiempo se hubiera ralentizado hasta casi detenerse. Una voz gritaba. Le llevó un momento darse cuenta de que era él. Estaba gritando una advertencia a Kotal. Y entonces, un círculo de relámpagos furioso y brillante explotó desde el cuerpo de su hermano y se extendió hacia afuera. En un breve y tremendo destello de luz, Fujin vio que las llanuras que los rodeaban de repente se quedaban sin hierba, mientras cada tallo volaba hacia atrás en una nube amarilla. Una pared de polvo y arena golpeó su rostro, sintiendo como si le arrancara la carne de los huesos en su paso explosivo. Se llevó a Kotal con ella. Afortunadamente, tuvo la previsión de protegerse con una aura dorada antes de que le arrancara la carne del cuerpo. Incluso antes de que Kotal se detuviera, Fujin ya se había lanzado en una ráfaga de viento hacia el dios del trueno, con el puño extendido y los ojos entrecerrados con determinación. Pero Raiden lanzó tranquilamente sus manos hacia su hermano menor, y con ellas siguieron ráfagas de electricidad que alcanzaron a Fujin en el pecho y lo empujaron hacia atrás. El ataque le puso la piel de gallina y volvió a convocar a las luciérnagas, y una vez más, se dobló de dolor. Pero Raiden no se conformó con eso. Inmediatamente, invocó un grueso rayo que envolvió a Fujin con una fuerza tan violenta que lo lanzó directamente al aire. En el punto más alto de su vuelo, Raiden, que lo había seguido, lo atrapó en sus brazos y lo abrazó con fuerza de oso mientras lo electrocutaba sin piedad. Fujin intentó gritar de dolor, pero el sonido simplemente no salía. Cuando comenzó a desvanecerse en la inconsciencia, el dios del trueno lo liberó de su agarre, su rostro se torció en una mueca de desprecio mientras extendía sus manos a ambos lados. Más rayos se arquearon desde sus manos, cabeza y pies, y parecía una gran y aterradora cruz, pero esos pequeños rayos que brotaban de él en grupos chillones palidecían en comparación con el que ahora invocó. Una agonía blanca brillante se estrelló contra el cuerpo de Fujin, ambos ahora corriendo hacia el suelo a la velocidad de la luz. Cuando golpeó, el suelo se onduló como el agua, doblándose y derritiéndose hacia afuera para acomodar su cuerpo. Raiden se había teletransportado a su lado en su cráter recién formado, y mientras el dios del viento gemía y rodaba, lo levantó con calma por su trenza hasta que sus pies ya no tocaron el suelo. Que esto sirva de advertencia a todos aquellos que desafían el poder del rey dragón, dijo. Vuestra destrucción está cerca. Apuntó a la cara de Fujin con un puño que emitía chispas y amenazaba con golpearlo y acabar con él de una vez por todas. Pero entonces, Kotal envolvió a Raiden con sus brazos y cantó palabras antiguas que el dios del viento apenas podía entender. Mientras el Oshtek murmuraba su hechizo, los tatuajes geométricos de su cuerpo comenzaron a brillar con un tono dorado y sus ojos brillaron de rojo. El dios del trueno dejó caer a Fujin y sus poderes fluyeron hacia el guerrero como un río que fluye hacia atrás. Mientras hablaba, las nubes de tormenta que había sobre su cabeza se desvanecieron. Sube por la escalera, empezó Kotal, con voz fuerte y resonante, al borde del fuego. Rezo para que el cielo queme la tierra. Mientras lo decía, un rayo de sol brillante se desprendió del cielo y envolvió a Raiden en sus brazos abrasadores. Gimió mientras le quemaba la piel expuesta y, de alguna manera, Kotal redirigió su energía para lanzarlo hacia atrás.
Fujin, que había permanecido aturdido en el suelo durante el dramático momento de Kotal, sintió que su cabeza giraba con voces, fantasmas de recuerdos que lo perseguían y lo lastimaban, todos superpuestos, mezclados, haciendo eco. Eres completamente inútil. Si yo hubiera estado en su lugar, habría dejado que Onaga te conquistara. Me he encariñado con Tomás. Es un hombre mucho mejor de lo que creía al principio. Si la historia nos ha enseñado algo, es que no se puede confiar en los dioses. Son egoístas y malvados, incluso si se presentan ante nosotros como seres benévolos. ¿No es así, dios del viento? Los zapatos de tu hermano no se llenan tan fácilmente, ¿eh? ¿Sabes? Si tu hermano realmente hubiera hecho su trabajo, no estaríamos atrapados en este infierno. Entonces, algo se rompió dentro de Fujin, un gran y abrumador crujido que le hizo sangrar horribles recuerdos en el corazón, provocando en él una rabia descontrolada. En ese momento, la furia del viento se desató. Con brillantes ojos blancos, levantó la cabeza y elevó su cuerpo del suelo, con los brazos extendidos a ambos lados mientras columnas de polvo que se elevaban lo empujaban más alto en el aire. Miró desapasionadamente a su hermano, sin sentir piedad ni amor, solo ira pura y cruda. Fujin vio que Raiden estaba acurrucado casi como una bola humeante en el suelo, con la cabeza inclinada, las manos sobre los hombros opuestos, la luz azul pálida todavía apretada a su alrededor. Sin embargo, se estiró lentamente hasta ponerse de pie y, mientras estaba de pie, su icor inmortal goteaba de sus heridas por su pecho desnudo. De repente, desde el lejano norte llegó un aullido de viento que convergió con un agudo silbido en el aire desde el sur, un chillido como de acero contra acero que era tan fuerte que el suelo comenzó a gemir y reverberar de terror. Los vientos del norte y del sur se enroscaron alrededor de Fujin a sus órdenes, chocando furiosamente mientras ambos arrastraban escombros hacia el cielo, llevándose incluso rocas que habían arrancado de la tierra. Se persiguieron en un círculo, ahora más rápido, rugiendo en aullidos ensordecedores mientras azotaban el cielo. Cerca de allí, muchos guerreros de ambos bandos cayeron como juguetes, y los rebeldes huyeron a las líneas cercanas para escapar de la creciente ira del dios. Muchos no fueron lo suficientemente rápidos, y fueron fácilmente levantados en el aire en un coro de gritos asustados. Fujin no los escuchó, ni se habría preocupado por salvarlos, mientras giraba lentamente 2 o 3 veces mientras se elevaba más en el aire. Ahora estaba muy oscuro alrededor del dios del viento, las paredes retorcidas estaban casi negras por el polvo y ocultaban todo rastro de luz solar, aunque en el centro de este caos reinaba una calma perfecta, el aire estaba quieto, cuya presión lo mantenía suspendido en lo alto de la creciente columna. Para los que estaban en el suelo, había desaparecido por completo en su aterradora creación. A pesar de su furia abrasadora, Fujin de alguna manera sintió que Raiden se acercaba por encima de los recuerdos de dolor y angustia. El dios mayor sin duda no temía a un tornado, ni siquiera a uno tan grande como este. Pronto, el dios del trueno se unió a su hermano menor en el corazón mismo de la locura, el suave resplandor azul todavía lo envolvía en una luz poderosa. No es de sorprender que Raiden lanzara sus manos hacia el dios del viento, ordenándole a un rayo que lo derribara. Pero esta vez, Fujin fue demasiado rápido para él. Con un rugido que hacía juego con la voz del viento, invocó el cuerpo de un edeniano desde el aire retorcido, utilizando al hombre como escudo. La oscuridad se tragó el vórtice, salvo por la brillante explosión de un relámpago azul blanquecino alrededor del mortal que gritaba. Lluvias de chispas cayeron de su cuerpo en brasas rojo-anaranjadas, quemándolo como un trozo de carne hasta que el vapor salió de su carne. Cuando el ataque de Raiden terminó, Fujin empujó sus manos hacia adelante, ordenando al viento que le arrojara el cadáver. Este obedeció y utilizó el cuerpo para empujar a su hermano contra la pared de escombros. El dios del trueno intentó contraatacar con más rayos, pero ahora estaba en el dominio del dios del viento y completamente a su merced. Fujin asintió levemente ante los vientos que corrían detrás de su hermano, y estos lo rodearon con sus brazos, manteniéndolo en su lugar. Mientras Raiden luchaba, el más joven de los dos guió los escombros hacia él como misiles, y gritó cuando le abrieron agujeros en el cuerpo. El viento mismo, que llevaba una fina capa de polvo y pequeñas piedras, lo golpeó sin piedad hasta que rápidamente comenzó a despellejarle la piel de los músculos. Comenzó a gritar, y el sonido hizo que Fujin se burlara de satisfacción, ya que lo llenó de una dulce y cruel reivindicación, la sensación de que la venganza por fin se había cumplido. Detrás de su hermano sufriente, el dios del viento vio una enorme roca del tamaño de una choza que giraba a su alrededor con la ligereza de una pluma.
Con una respiración temblorosa, dominado por la ira y la adrenalina, Fujin se inclinó y retorció las corrientes de aire para llevársela. Por un momento, la hizo girar ante él con sus poderes, dándole cuerda con energía cinética. Comenzó a girar, cada vez más rápido, hasta que sus contornos afilados se convirtieron en meros borrones de color. Y entonces sopló sobre ella, y el viento de sus pulmones la lanzó contra su hermano como un cohete. Empujó a Raiden a través de las paredes del tornado y, con un grito de dolor y horror, se desplomó hacia el suelo, atrapado debajo de él. Fujin lo persiguió sin piedad y vio cómo la tierra explotaba como una bomba a su alrededor cuando chocó, y mientras lo seguía, el tornado lo siguió, su poder puro goteaba de regreso hacia él, reenergizándolo. El polvo comenzó a asentarse alrededor de Raiden. El dios del viento lo vio atrapado debajo de la roca gigante, retorciéndose y gruñendo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Fujin aterrizó con fuerza sobre la roca. Que esto sirva de advertencia a Onaga y sus secuaces, se burló, sacando una alabarda del éter. Destruiré a cualquiera que amenace a Artrealm. Empezando por ti. Levantó su alabarda, preparándose para decapitar al dios mayor. Fujin, detente. La voz de Kuei Liang atravesó su furia. Ese es tu hermano. Mi hermano está muerto, gruñó, y la ira brotó de sus ojos en espesos y húmedos chorros. No sé quién es este monstruo. Agarró su alabarda con más fuerza y apuntó con la punta afilada y cónica a la nariz de su debilitado enemigo. Quizás podamos salvarlo, presionó el criomante. No, prima, respondió tercamente. No podemos. Onaga me ha quitado a todos porque eso es lo que hace. Se ha ido, Kuei Liang. Se ha ido. Fujin, sé lo que estás sintiendo, no es posible. Oh, sí, lo sé. Gritó, y por primera vez durante la conversación, el dios del viento miró a su primo. Kuei Liang lo miraba con ojos llenos de urgencia y desesperación. Mi hermano significaba todo para mí, Fujin. Y murió por culpa del juego enfermizo de Quan Ki. Ya sabes lo que le pasó. Él también es un monstruo. Él eligió ese destino, al igual que Raiden eligió a los suyos, se interrumpió. Escúchame, Fujin. Mi hermano nunca se dio por vencido conmigo. Nunca. No importa cuánto me equivoqué, no importa cuánto sufrió por mi culpa, nunca se dio por vencido. Si Raiden confió en ti lo suficiente como para convertirte en el protector de Artrealm, entonces es obvio que nunca se dio por vencido contigo tampoco. Tragó saliva y sus ojos se endurecieron. Noob Saibot ha hecho cosas despreciables como esclavo de Quan Ki, pero nunca he dejado de creer que podía ser salvado. Si puedo creer eso de mi hermano, entonces ¿cómo pudiste perder tu fe en el tuyo? Mientras Kuei Liang lo decía, Fujin recordó de pronto una antigua ciudad, Numeira, arrasada. Se había sacudido de vez en cuando mientras la tierra retumbaba en el recuerdo. Marcas de quemaduras marcaban los edificios en ruinas. Grandes manchas negras cruzaban las pinturas ampolladas de murales antaño brillantes, el hollín cubría las paredes desmoronadas. Los muertos yacían por todas partes, hombres, mujeres y niños, derribados por los escombros que habían barrido las calles, quemados por los incendios que habían envuelto la ciudad o embutidos en los ladrillos por furiosas ráfagas de viento. Fujin había vagado por la ciudad, flotando cansado justo sobre el suelo, sintiéndose enfermo y mareado, pero sin saber muy bien por qué. El borde de su capa verde se movía a través de la sangre mientras se deslizaba sobre el cuerpo de una mujer, cuyos ojos aún abiertos estaban congelados por la incredulidad, completamente inconsciente de su presencia. Detrás de él, el aire se onduló con relámpagos brillantes y se solidificó en la forma de Raiden. El dios del trueno miró a su alrededor, su boca se torció brevemente con disgusto. Dio un paso hacia Fujin con cuidado, su atención rígidamente fija en el dios aturdido que flotaba frente a él. Hermano, ¿qué has hecho? Preguntó Raiden preocupado. No lo sé, tartamudeó, con dolor de cabeza. Se estremeció y levantó una mano como para apartar algo. Luego se miró la mano, fascinado por los dibujos de la mugre. Luego se limpió la mano en su capa aún más sucia y miró a su hermano. Eidoteia se ha ido, susurró. Onaga la asesinó. Es mi culpa. Debería haber sido yo. Las lágrimas nublaron su visión cuando Raiden se acercó a él y lo tomó de las manos para tirarlo al suelo. El dolor ardió dentro de Fujin al pensar en su prima, que se había sacrificado tan valientemente para detener a Onaga, y se desplomó hacia atrás, estrellándose contra el suelo. Sus ojos se posaron en la mujer muerta y el grito de horror que salió de él empequeñeció cualquier otro sonido que hubiera emitido antes. Tambaleándose, casi cayendo, se arrastró hacia ella.
Le tomó toda su fuerza atraerla hacia sus brazos. Sus manos temblaron mientras le apartaba el cabello de su rostro que la miraba fijamente. Por los dioses antiguos, ¿yo hice esto? Lloró. Recordaba, un recuerdo borroso como el sueño de un sueño, pero recordaba que lo había hecho. ¿Cómo sucedió esto, hermano? Le preguntó Raiden con dulzura. ¿Qué es lo último que recuerdas? Con cuidado, Fujin había depositado a la joven en el suelo y le había acariciado el pelo con los dedos. Las lágrimas le nublaban la vista mientras permanecía de pie, pero prefería que así fuera. A donde quiera que mirara, sus ojos se encontraban muertos. Desgarrados, rotos o quemados. Por todas partes yacían rostros sin vida de todas las edades, incluso de niños. Dioses, incluso niños. Todos ellos yacían despatarrados como muñecos rotos. Todos ellos habían sido derribados por su mano. Sus rostros lo acusaban, sus ojos inexpresivos preguntaban por qué. No podía soportarlo, el dolor. No pudo responder a Raiden. En cambio, huyó a través de un portal que lo depositó lejos de la ciudad. La tierra a su alrededor era plana y vacía. Un río fluía cerca, recto y ancho, pero podía sentir que no había humanos en cientos de millas a la redonda. Estaba solo, tan solo como podía estarlo, pero no podía escapar del recuerdo. Las lágrimas brillaban en sus mejillas mientras giraba su rostro hacia el cielo. Dioses mayores, perdónenme, dijo mientras se arrodillaba. No creía que fueran capaces de hacer semejante cosa, pero de todas formas suplicó, pero era todo lo que podía hacer. Fujin, dijo Raiden con voz suave. El mayor de los dos se arrodilló detrás de él y apoyó una mano en su hombro. Déjame, hermano, dijo. He deshonrado a nuestra familia, me he deshonrado a mí mismo. He hecho daño a gente. Gente inocente. Merezco estar encadenado en el infierno junto a nuestro padre. Al mencionar a Shinnok, las lágrimas fluyeron con más fuerza. Soy más parecido a él de lo que pensaba, reflexionó. No eres como él, insistió Raiden. Pero debes aprender a controlar tu ira para que esto no vuelva a suceder. Te enseñaré a controlar tus poderes. Déjame ayudarte, Fujin. Debes odiarme, murmuró, sin escuchar realmente las palabras de su hermano. Se sentía cansado. Debería haber sido yo, hermano. Yo debería haber sido el que muriera. No ella. Y entonces habría perdido a la persona que más aprecio, dijo. Agarró la barbilla del dios del viento y levantó su rostro para mirarlo. No sé qué ha pasado hoy aquí, pero sí sé que no hay mal tan fuerte en este mundo que no podamos vencer juntos. Saldrás de esto, Fujin. El dios más joven resopló. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Se preguntó. Raiden sonrió con desgana. Porque eres mi hermano. Así que ahora, en el campo de batalla, listo para matar al dios del trueno, Fujin miró a Kuai Lian en estado de shock. Luego miró el rostro maltrecho y ensangrentado de Raiden y luego la franja de tierra que su tornado había excavado y, con manos temblorosas, dejó caer su alabarda. De repente, el sudor le dejó huellas en el rostro a través del polvo y la suciedad. Por los dioses antiguos, casi había destruido a su hermano. Déjame libre. Gruñó Raiden, con voz dolorida y furiosa. Levantó las palmas de las manos, que todavía estaban sueltas, para lanzarle un rayo a Fujin una vez más. No puedo hacer eso, hermano, dijo con tristeza mientras sacaba rápidamente su ballesta del éter. Justo cuando el rayo abandonó las manos de Raiden, disparó con calma 2 proyectiles, uno en cada palma, clavándolos abruptamente en el suelo sobre su cabeza. El dios del trueno gimió, pero finalmente dejó de resistirse. Hiciste lo correcto, elogió Kuai Lian mientras Fujin saltaba desde lo alto de la roca. El dios del viento lo miró pero no dijo nada mientras se arrodillaba junto a la cabeza de su hermano. Raiden, comenzó, sé que no me recuerdas ni mucho menos en este momento. Pero quiero que sepas que nunca me rendiré contigo. No me importa cuánto tiempo me lleve, no me importa si el universo muere y renace 100 veces, te prometo que encontraré una manera de salvarte de Onaga. Superaremos esto, juntos. Mientras hablaba, se oyó una risa cruel que resonó en el campo de batalla, y en el cielo sobre los dos ejércitos apareció una gran sombra que se extendía como un murciélago eclipsando al sol. Durante un breve instante, todos en el campo de batalla dirigieron su atención al cielo, sabiendo de alguna manera que había llegado algo aún más terrible que un tornado. De hecho, allí estaba Onaga volando, con volutas de humo saliendo de sus fosas nasales. Se acercó a los rebeldes, inhaló profundamente y luego exhaló una larga y continua corriente de fuego sobre los edenianos y los Shokans que luchaban en el lado más a la derecha de la línea del frente.
Los gritos de pánico llenaron el aire mientras el fuego se tragaba a esos guerreros enteros. Mantengan la línea. Gritó Kuei Lian a los rebeldes mientras comenzaban a huir. El criomante, junto con Fujin, Kotal, Bora, Kia y Hataka, lucharon para mantener a los hombres en pie. Funcionó. Después de su momento de puro terror, los rebeldes se reorganizaron y continuaron luchando contra los esqueletos, reanudando el plan del gran maestro. Mientras tanto, Onaga se lanzó al campo de batalla, agarró al rey Enric con sus grandes garras y lo desgarró desde el hombro hasta el vientre, riendo antes de arrojarlo medio muerto al suelo. Por fin, aterrizó con fuerza sobre una roca, estirando sus grandes alas correosas lo más que pudo mientras golpeaba sus puños contra su pecho y rugía, arrojando llamas hacia el cielo. Cuando terminó, sus brillantes ojos amarillos miraron fijamente a Kuei Lian y se burló. Un día así tiembla al comenzar, declaró con una sonrisa maliciosa. Las cosas podrían haber ido un poco más tranquilas, decidió Goro, pero en última instancia no hizo ninguna diferencia. El ejército rebelde estaba asediando progresivamente a un ejército de esqueletos que los superaba en número casi 2-1, y a pesar de todas las historias de terror sobre su invencibilidad, el príncipe Shokan no estaba impresionado. Se detuvo un momento para recuperar el aliento y observar cómo se desarrollaba la batalla. Energías mágicas y metralla desgarradora detonaron en las fuerzas de Onaga cuando los Seidan abrieron fuego con sus legendarios cañones de la orden. En los bordes, aquellos Zaterran que buscaron seguridad lejos de las filas cerradas de sus camaradas esqueléticos se encontraron en cambio acribillados en pedazos por una descarga tras otra de ellos. Incapaces de contraatacar, ninguno de ellos estaba equipado con armas o cañones propios, los reptiles se lanzaron hacia adelante en caminos tortuosos para acercarse a sus enemigos. Fue entonces, por supuesto, cuando entraron en juego las armas Shokan. Espadas de un tamaño imposible cortaban carne y hueso con la misma facilidad que un pergamino. La espada Claymore de Goro giraba en arcos asesinos y detonaba todo lo que tuviera la mala suerte de encontrarse con la afilada hoja de la que hacía gala, mientras que sus compañeros atacaban con hachas para aniquilar a quienes jamás creyeron que estuvieran amenazados. Los campeones del Reino de la Tierra, francamente, eran casi superfluos, no es que ninguno de ellos pensara en quedarse atrás. En el bloque más cercano a los Shokan, luchando junto a Kailin y los Falcata, los humanos llamados Sonya y Hax trataron el asunto más como un ejercicio que como una batalla. Se abrieron paso entre el grueso del enemigo, esquivando hábilmente las espadas de hierro mientras continuaban con expertos contraataques contra sus verdaderos oponentes. Sonya luchó contra el debilucho desprestigiado, Kano, mientras que Hax luchó contra Jade, la guardiana de la princesa Kitana. También dispararon sus armas del reino de la tierra contra los esqueletos con una precisión casi monótona, dejando solo escombros a su paso. Y Kailin se divertía abriendo camino entre aquellas filas de esqueletos que habían logrado evitar todo lo que les arrojaban. A pasos agigantados, entraba y salía de sus filas más rápido de lo que las cosas podían responder, y cada vez dejaba menos de ellos en pie. Sus armas brillaban, solas o en pares, guadaña, cuchillo o lanza, lo que fuera que requiriera la situación. Goro siempre había sentido mucho cariño por la niña higromante, como si fuera un padre sustituto, pero en ese momento, las palabras no podían hacer justicia a su orgullo por ella. Con una mueca triunfante, Goro finalmente volvió su atención a los Shokan mientras los conducía hacia el flanco izquierdo del enemigo como Sub-Zero había ordenado. Sus guerreros avanzaron nuevamente en grupos de 3, posicionándose de manera que ninguna explosión o bombardeo pudiera apuntar fácilmente a más de un trío a la vez. No había caminos que proteger, y las llanuras eran demasiado planas y extensas para proporcionar cuellos de botella convenientes. Aún así, los soldados se colocaron tan estratégicamente como pudieron, con la esperanza de al menos alentar al enemigo que se acercaba a cargar contra la línea de fuego de los bombarderos Seidan. Los zaterranos supervivientes huyeron y el Shokan les permitió irse. De todos modos, eran el problema de los centauros. Mientras no representaran una amenaza inmediata, sus guerreros no podían permitirse el tiempo ni la mano de obra necesarios para cazarlos y acabar con ellos. Una sabia elección, ya que unos pocos momentos eran todo lo que Goro tenía de todos modos. La neblina humeante se oscureció, se espesó por una forma medio oculta y luego emergió un guerrero, blandiendo un bastón y una espada. En trance, como el resto de los esclavos de Onaga, estaba vestido de pies a cabeza con túnicas rasgadas y la sangre manchaba su larga barba blanca. El príncipe Shokan reconoció de inmediato al humano llamado Shujinko. ¿Crees que puedes detener el poder del rey dragón?
dijo, con sus antiguos ojos apagados e insensibles. Creo que puedo impedir que veas el mañana, replicó Goro, levantando su claymore en el aire, preparándose para luchar. XXXXX. Sub-Zero miró al Rey Dragón, asustado pero desafiante, negándose a demostrarlo. Onaga era alto, terriblemente corpulento, poseía alas tan magníficas como las de un ángel pero mucho más feas, casi como las de un murciélago a pesar de las escamas de reptil que adornaban los dedos nudosos que las dividían en segmentos. Una cola se movía detrás de él tan distraídamente como la de un gato. Cuernos pesados y curvados sobresalían de un rostro inusualmente pálido y celoso, estropeado por venas negras abultadas, cuyo epicentro estaba en su pecho. Su respiración era levemente dificultosa, pero si sentía dolor por su herida, no era evidente de inmediato. Onaga también lo miró de arriba abajo y se rió. Así que nos volvemos a encontrar, Kuai Lian dijo con su voz sedosa y profunda, claramente divertido. Y ahora, lideras un ejército entero contra mí, tal como es. Has crecido mucho en las semanas desde que nos conocimos. Ya no veo a un niño frente a mí. Veo a un hombre. Su tono era cruel pero sincero. Desafortunadamente, continuó, se necesita más que una diosa muerta hace mucho tiempo y una amalgama caótica como estos guerreros descarriados para convertir a un hombre en rey. Se necesita un dragón. Sub-Zero miró sin miedo los brillantes ojos amarillos del tirano, respirando con suavidad y sutilezas. No quiero ni necesito ser rey, Onaga. Soy el gran maestro de los Lin Kuei, declaró con orgullo. Mientras hablaba, una espada Kori creció de su palma. Eso es todo lo que se necesita para matarte. El labio superior de Onaga se curvó en una mueca divertida. Presumes mucho, dijo. Deja este reino y todos los reinos en paz, Onaga, gruñó Fujin, uniéndose ahora al bando de su primo. Se había armado de nuevo con su alabada larga y afilada. Hoy te destruiremos. El rey dragón giró lentamente la cabeza hacia el dios del viento, pero aún así le habló a Sub-Zero. Llama a tu perro faltero, Cryomancer, le ordenó. Está muy lejos de Raiden, y pretender ser tan digno como su hermano solo hará que lo maten. Kuai Lian comenzó a hablar, pero las palabras de Onaga eran demasiado para que el dios del viento las pudiera soportar. Inmediatamente, Fujin levantó la mano. Por mi hermano. Rugió, lanzando un chorro de viento hacia él desde su palma. Sub-Zero no se sorprendió particularmente cuando tuvo muy poco efecto en el Rey Dragón. Había visto a Raiden intentar hacerle algo mucho peor, y ni siquiera le había dejado un rasguño. Fujin, sin embargo, mostró una expresión de sorpresa y un leve temor cuando Onaga simplemente lo miró con una expresión poco impresionada. Sin embargo, decidido, levantó ambas manos para atacarlo nuevamente con pequeños y poderosos tornados. Esta vez, sin embargo, Onaga hizo un gesto con la muñeca y el gesto sujetó a Fujin con fuerza con brazos invisibles mientras luego le escupía una bola de fuego y lo prendía fuego. Sub-Zero recordaba muy bien el fuego griego de Onaga, la forma en que se pegaba a todo lo que estaba cerca, saliendo de la columna principal de luz cegadora en zarcillos aceitosos. Cuando se impregnó de Fujin, predeciblemente gritó un sonido profundo e inhumano que hizo temblar y gemir en simpatía al suelo antes de que Onaga volviera de golpear con la muñeca con impaciencia, esta vez arrojándolo a un lado sin pensarlo dos veces. Hataka dio un paso furioso hacia adelante, pero Sub-Zero levantó la mano para detenerla. «Ayuda a Fujin», le gritó, mientras el rey dragón se reía. «Tú también», Kia ordenó un momento después. «Ayuda a Enric también». «Morirán», dijo Onaga. «Todos morirán. Esto es inevitable. La última vez que nos vimos, Kuai Lian, te di una opción. Te dije que me dieras mi medallón del dragón y que los mataría rápidamente. Pero como en lugar de eso elegiste desafiarme y liderar una insurrección contra mí, su final será doloroso y lento. Y te haré verlos sufrir, empezando por tu hijo no nacido». Sub-Zero se erizó ante la amenaza contra su hijo, y una repentina furia ardiente lo recorrió mientras entrecerraba los ojos. Onaga no dijo nada más mientras saltaba al aire y se elevaba hacia el Cryomancer, con fuego caliente explotando de su boca en una corriente larga y continua, pero Sub-Zero estaba preparado para eso. Se apartó del camino en el último segundo posible antes de lanzarse de cabeza a través de un portal helado, deslizándose a través de capas de hielo blanco brillante como una serpiente a través de un agujero. Solo pasó un momento, quizá dos, antes de que Sub-Zero emergiera del otro lado de Onaga. El rey dragón se detuvo, desconcertado solo por un instante por la huida. Y en ese instante, el Cryomancer atacó.
Cargó, sin ningún grito de guerra rugiendo de sus pulmones para anunciar su llegada, con los ojos entrecerrados y fijos en la espalda de su enemigo. Todos los intentos anteriores contra Onaga habían fracasado, en su mayor parte, en penetrar su armadura infernal, provocando moretones y raspaduras en el mejor de los casos. Este intento no fue diferente. El rey dragón simplemente lo golpeó con su cola larga y musculosa, y Sub-Zero fue arrojado hacia atrás en un montón de carne magullada y hielo roto. Tosió y gimió, agarrándose las costillas, pero sabía que no podía permanecer así por mucho tiempo, así que rápidamente se puso de pie. Una energía fría y azul se arremolinaba alrededor de Sub-Zero, crujiendo en sus antebrazos azul y hielo. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, esa energía se disparó hacia abajo, fusionándose con el brillo de sus botas, y juntos corrieron por la tierra en un torrente temible que congeló el suelo en capas de hielo. Numerosos soldados esqueléticos a su alrededor se convirtieron inmediatamente en estatuas congeladas, pero Onaga pudo arrojarse a un lado y evadir lo peor de este poder criogénico. Sin embargo, no escapó ileso. Su armadura se congeló y crujió, y la piel de su brazo ahora estaba terriblemente congelada y azul. El rey dragón inmediatamente se elevó al aire y se elevó con alas de cuero, su poderosa cola se movía con furia maníaca. Su boca se abrió de par en par mientras bramaba un rugido aterrador que sobresaltó a los guerreros rebeldes que estaban abajo. En sus manos, creó mágicamente glóbulos de llamas de color verde bilis que arrojó con una velocidad aterradora hacia Sub-Zero, quien rápidamente se había envuelto en un útero protector de hielo para protegerse del bombardeo. Por ahora, el escudo resistió, pero el agua goteó sobre su cabeza cuando comenzó a derretirse bajo el ataque. Los misiles de Onaga carecían de la precisión de los Seirans, pero no de su potencia, y el bombardeo constante parecía no tener fin. Pronto, el refugio del criomante se hizo añicos en una explosión de fuego. Un calor abrasador lo azotó y su uniforme chisporroteó en algunos puntos, pero no le ocurrió nada peor. Un instante después, Onaga aulló y aterrizó, posándose sobre una gran roca como un pájaro. Ondas brillantes, algo entre un espejismo de calor y un sueño febril, se elevaron desde su palma. Con una velocidad engañosa, salvaron la distancia entre el tirano y Kuei Liang. El aullido de Onaga cesó, pero el del gran maestro comenzó. Su carne comenzó a cocerse en puntos, pasando de rojo a morado y luego a negro. Una enorme ampolla burbujeó en su mano izquierda y explotó, dejando que la sangre y el plasma salieran humeantes al aire libre. Pensando rápido a pesar de la agonía, impuso hielo en cada centímetro de su cuerpo. Por un segundo, toda su forma fue una estatua azul hielo. Impresionante, gruñó Onaga. Has aprendido un truco nuevo. Sub-Zero se sacudió el dolor abrasador, parecido a una quemadura de sol. Ya habría tiempo para sentirlo más tarde. En lugar de eso, giró en círculo y arrojó miles de diminutos fragmentos de hielo de su palma hacia el rey dragón. El tirano rugió, se dio la vuelta y se protegió con sus alas, pero no fue suficiente. Muchas de las pequeñas cuchillas perforaron el delicado tejido de las alas, y aún más se hundieron en su brazo, pierna y costillas. ¿Qué te pasa, Onaga? No pudo resistir la tentación de burlarse. ¿Te pillé en un mal día? XXXXX. En la cresta sobre el campo de batalla, el cuerpo de Anya temblaba mientras las flechas zumbaban a su alrededor y habló con un silbido agudo, gritando amenazas contra ellos y quienes los rodeaban. La loba Seidan, indudablemente preparada para la batalla por Tarn, casi parecía aburrida donde estaba sentada, tal vez decepcionada de no poder estar en el meollo de la batalla con los otros guerreros, de tener que cuidar a su amo durante toda la pelea. Anya, por otro lado, amaba y odiaba cada segundo de su vida en ese momento. Todavía estaba viva, era cierto, y esperaba tenazmente que eso no cambiara. Pero muchos de los sanadores hidrománticos ya habían caído por las flechas errantes, y algunos incluso habían asesinado arbitrariamente a pacientes que habían sido sacados de la furiosa batalla que se libraba abajo. Allí abajo, chillidos y alaridos como nunca había imaginado resonaban hacia el cielo. El suelo se balanceaba con cada explosión y, durante un tiempo, el poderoso viento de uno de los tornados de Fujin le arrojó arenilla, arena y polvo a los ojos. Y la sangre, Dios mío. La sangre. Nunca había visto tanta en toda su vida, ni siquiera durante su rotación clínica en el quirófano como estudiante de enfermería. Era como si el mundo entero hubiera sido pintado de rojo, de un rojo pegajoso y sangriento que apestaba a cobre. Estaba empapada en ella, tenía las manos manchadas y las capas secas se desprendían en escamas marrones. Decir que la guerra era un infierno era no hacerle la debida justicia a la palabra.
Si hubiera tenido tiempo, Anya podría haberse quejado de que nunca quiso ir a la guerra y de que no estaba hecha para ser soldado, ni siquiera para ser médica de campo de batalla. Pero ese pensamiento y muchos otros similares tendrían que esperar. Ahora, se arrodilló junto a un centauro inconsciente que se estaba poniendo azul rápidamente en la hierba a su lado. Cuando lo tocó, sintió que su nombre era Yami. A pesar de su miedo, estudió su garganta notablemente desfigurada mientras babeaba sangre. No pasaba ningún sonido de aire por su garganta y supo que le habían aplastado la tráquea. Todavía estaba vivo, pero a duras penas, y no por mucho más tiempo. Anya hizo un gesto a las otras sanadoras para que la ayudaran y no se sintió especialmente emocionada de que Adaya atendiera su llamado. Sujétenlo en caso de que se despierte, le dijo a la mujer con voz apremiante. Tengo que abrirle las vías respiratorias. Tu trasero está fuera de combate. Espetó el gran sanador. Ya está muerto. Tengo algunas hierbas para aliviar su muerte. Haz lo que te digo, espetó, fulminando peligrosamente a la mujer con la mirada. No hay mucho tiempo. A regañadientes, Adaya hizo lo que le dijeron y presionó firmemente el cuerpo equino de Yami contra el suelo de tal manera que su garganta fuera fácilmente accesible. Mientras tanto, Anya sacó un cuchillo ensangrentado de su cinturón y se lo limpió rápidamente con la pernera del pantalón, deseando tener más tiempo para esterilizarlo. Pero el riesgo de infección era una preocupación secundaria en ese momento, y una de la que podría ocuparse más tarde, cuando las circunstancias fueran mucho menos graves. Ahora miró al gran sanador. ¿Tienes alguna pajita? Preguntó. Adaya señaló la hierba con la cabeza. Sí. Esa hierba amarilla que tienes detrás. Crece por todas partes en Outworld. Es la única que crece, en realidad. Bien, suspiró Anya mientras arrancaba un par de tallos y los encontró, afortunadamente, huecos, aunque un poco demasiado flexibles. Rezó para que fueran lo suficientemente fuertes como para ayudarlo a respirar. Entonces la enfermera pasó rápidamente sus dedos temblorosos por la garganta de Yami, buscando el lugar apropiado para hacer la incisión, pero le resultó extremadamente difícil. Su cuello herido carecía de sus puntos de referencia habituales. Pero Anya tomó su decisión, y luego cortó una incisión horizontal en la garganta del centauro en la parte más estrecha de su cartílago antes de deslizar suavemente su dedo en el agujero para ensancharlo. Un tejido cálido y blando le hizo cosquillas mientras el cartílago resistía y formaba un anillo apretado alrededor de su nudillo, pero ella no se resistió con repulsión. La sangre y las tripas no la molestaban en lo más mínimo. Debajo de ella, la criatura se retorcía incómodamente, y la enfermera estaba preocupada de que la pateara con sus enormes pezuñas de Clydesdale cuando recuperara la conciencia, pero Adaya lo sujetó firmemente mientras Anya retiraba su dedo y deslizaba la primera de las dos pajitas en el agujero. Como era de esperar, se escuchó un silbido entrecortado cuando el guerrero inhaló con dificultad, pero le resultó más fácil un momento después cuando ella insertó la segunda pajita. Débilmente, sus ojos se abrieron. Cuando vio a Blue cerniéndose sobre él, comenzó a forcejear, pero Anya lo presionó una vez más. Tranquilo, tranquilo, Yami, le dijo, dándole palmaditas en la cabeza entre sus cuernos pulidos para tranquilizarlo. No intentes hablar porque ahora no puedes. Para ayudarte a respirar, tuve que ponerte un par de pajitas en la garganta. Eso te dará algo de tiempo para curarte. Pero no te las quites hasta que te diga que es seguro. Él estaría bien hasta que uno de los otros tuviera tiempo de usar sus poderes para curarlo el resto del camino. Pero Anya ya había decidido reservar su preciosa energía para algo realmente importante, algo como, de repente, el rostro de Kuai Lian apareció en su mente. Echó un vistazo al campo de batalla y lo vio luchando contra Onaga, dos titanes luchando entre simples mortales. Se agachó y esquivó el fuego que de alguna manera estaba vivo, que bailaba como una cobra encantada. Los recuerdos de sus sueños y de verlo arder inundaron su mente de inmediato, pero a pesar de su repentino miedo por él y su desesperación, lo empujó obstinadamente. Anya se negó a pensar así. Él iba a estar bien. No necesitaría usar sus poderes para salvarlo. Tu padre estaría orgulloso de ti, ¿lo sabes? Dijo el gran sanador, interrumpiendo los pensamientos de Anya mientras envolvía tiras de tela limpias alrededor de la herida del centauro, asegurando las pajitas en su lugar y absorbiendo el desastre de sangre que se había derramado de la incisión. No, no lo sé, respondió ella, de repente muy absorta en vendar la incisión. No quería pensar en Alcei en ese momento. Nunca lo conocí. Sí, lo hiciste, insistió. Pero no lo recuerdas. Eras su orgullo, incluso más que Mikailin.
Anya miró a la mujer con el ceño fruncido. Mira, no estoy ansiosa por hacer un viaje al pasado con la mujer con la que mi padre tuvo otro bebé, la misma mujer que me engañó para que quedara embarazada, especialmente ahora que se supone que debemos estar curando a la gente. Podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo, argumentó. Y Alcei solo estuvo conmigo durante un par de minutos. Lo único que vale la pena mencionar fue su gran espada. Tuve que limpiarme con la manta después de que me atacara porque me hizo botar como una cascada. La enfermera se encogió. Uf, se abre la lata. Hay gusanos por todas partes, se quejó mientras terminaba de vendar al centauro. Él la miró con expresión horrorizada. Debía ser por su aspecto también. Podría haber pasado el resto de su vida sin oír cómo su padre biológico había hecho que Daya se emocionara después de que los dos estuvieran juntos. Pero siguió trabajando y, afortunadamente, el gran sanador no dijo nada más. Tan pronto como terminó con él, algunos edenios del campo de batalla ya estaban llevando rápidamente a un camarada hacia ella en una camilla improvisada. Te veré pronto, le dijo al centauro, dándole palmaditas en la cabeza y apretándole la mano. Quédate aquí y no te muevas. Lo digo en serio, dijo con severidad mientras se ponía de pie y corría hacia el nuevo paciente. Blue y Adaya la siguieron de cerca. La pierna del herido edeniano había sido destrozada, probablemente por una bomba de algún tipo. Metralla y piedras sobresalían de largas heridas que supuraban sangre ennegrecida. Pero ella apenas vio eso. Sus ojos estaban fijos más arriba, en los muñones ensangrentados justo debajo de cada articulación de los brazos, ambos brazos habían sido arrancados violentamente por encima del codo. Ambos habían sido envueltos apresuradamente en tela arrancada de pancartas, la sangre empapada y goteando sobre la camilla en coágulos oscuros y gelatinosos. Comprensiblemente, estaba llorando y sollozando, inconsolable. Oh, Dios mío, murmuró, abriendo los ojos de par en par con horror mientras los hombres lo dejaban en el suelo. ¿Por dónde empiezo? Se preguntó mientras se dejaba caer a su lado y le tomaba el pulso. No era de extrañar que fuera débil. Zadok fue arrastrado por los aires cuando el dios del viento creó su ciclón, explicó uno de los habitantes de Edén. El viento le hizo todo esto. Traedme una linterna. Les gritó. Deprisa. Oh, ¿cuál es la prisa? Preguntó una nueva voz desde el éter mientras el suelo comenzaba a temblar. Anya cayó hacia atrás y rodó hacia Adaya mientras la tierra se abría de inmediato y se tragaba a todos los edenianos en sus fauces rocosas. Gritaron mientras caían a la tierra, pero sus gritos se silenciaron abruptamente cuando el suelo se unió una vez más. Blue gruñó y gimió, poniendo las orejas hacia atrás y concentrándose en un punto justo encima de ella. Su pelaje blanco se erizó y se puso firme sobre su columna vertebral. La gran sanadora se puso de pie de un salto y luego levantó a Anya con ella, y ambas mujeres, junto con el resto de las sanadoras, miraron a su alrededor con confusión y miedo. Y entonces, un lento espesamiento de la luz del día comenzó a sugerir la caída del crepúsculo, excepto que, la enfermera se dio cuenta casi al instante, lo que vio no era el crepúsculo en absoluto. El cielo no se oscureció, sino que se oscureció. Extendiéndose en todas direcciones como una mancha aceitosa, se extendió una masa turbulenta más negra y pesada que cualquier tormenta. Cuervos. Cientos, tal vez miles, de cuervos. Destellos de luz abrasadora silueteaban la bandada que descendía en picada sobre la alta cresta. El aire chisporroteaba y crujía mientras los rayos surcaban el cielo sin nubes, sin que de alguna manera alcanzaran a los cuervos, y acabaron con varios de los sanadores y sus pacientes. Uno de esos rayos alcanzó a Blue y, con un gemido de sorpresa, voló por el aire y sobrepasó el borde de la cresta, estrellándose colina abajo en un giro incontrolable. Azul. Gritó Anya mientras empezaba a correr para ayudar a su lobo. Pero al final de su vuelo, los cuervos se convirtieron en una sola forma sólida que se estiró hasta adoptar una forma familiar. Rain. Anya sintió un tirón peculiar en el estómago, un lazo invisible que la retenía, que la tiró hacia atrás y la arrojó a sus pies. Jadeó, mirando con cautela su rostro pálido y sus ojos negros y hundidos, y esa sonrisa siniestra que se volvía aún más horrible por la cicatriz que Kuai Lian le había hecho solo unas semanas antes. Su cabello largo colgaba en mechones grasientos sobre sus ojos, y aún así ella todavía podía ver el naranja antinatural que bordeaba los iris oscuros como brasas incandescentes. Traidora. Siseó a Daya y luego escupió a sus pies. Con una mano sacó un cuchillo con mango de hueso de una funda que llevaba en el cinturón y con la otra agarró el codo de Anya y la hizo retroceder. Pero Rain la ignoró y, en cambio, miró directamente a la enfermera. Hola, mi amor, la saludó.
Las palabras eran ásperas y punzantes como la grava, pronunciadas por una voz antigua y maltratada. Debemos hablar. No lo creo, dijo ella, retrocediendo lentamente, esperando que Blue regresara y lo destrozara. Recordó lo que Escorpión había dicho sobre él. Estaba poseído por Malpas. Sin duda, había sido infectado en Bandiagara al mismo tiempo que Cabal. Lo hago, insistió. Mientras hablaba, el suelo volvió a temblar y, esta vez, unos pilares infernales tan grandes como ella se alzaron del suelo. Se extendieron por el suelo como si fueran agua y la encerraron en una prisión de piedra. Anya chilló cuando 4 paredes la encerraron, dejando solo unas pequeñas rendijas en las esquinas para que él pudiera verla dentro. Rain observó divertido y luego soltó una risa cruel y ronca. Adaya ni siquiera esperó a que la jaula terminara de formarse antes de cargar contra el gran traidor con su cuchillo en alto sobre su cabeza. Con esa sonrisa siempre presente y siempre espeluznante en su rostro, se apartó bailando, sacó su propia espada de tormenta corrupta del éter y la empujó fácilmente hacia su estómago. La hoja pura y acuosa se hundió en el torso de la gran sanadora, chapoteando como barro mientras cortaba el tejido y se hundía en sus órganos. Sin embargo, en lugar de cortar, Rain la retorció dentro de ella antes de liberarla de un tirón y darle una patada lateral en el estómago, tirándola hacia atrás. Durante una fracción de segundo, Adaya se tambaleó inestablemente sobre sus pies antes de finalmente caer. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo, su cabeza rebotó 1 o 2 veces contra la piedra inquebrantable. Adaya. Chilló Anya mientras veía cómo la sangre goteaba de las comisuras de la boca de la gran sanadora. La mujer mayor se retorcía y gemía incómoda en el suelo, pero por ahora, seguía viva. Ahora, dijo Rain con voz áspera, ladeando la cabeza hacia Anya y acercándose a ella, prometiste que vendrías conmigo si dejaba libres a tus pequeños amigos elementales. Son libres, mi amor. Así que es hora de cumplir tu parte del trato. Onaga, que se tambaleó por el ataque de Sub-Zero con los fragmentos de hielo, cayó de su roca sobre la hierba. Se tambaleó, gimiendo, mientras se quitaba a toda prisa algunas de las cuchillas de los músculos, pero logró mantenerse en pie a pesar del daño, solo para ser derribado por el Cryomancer, que había saltado al aire en el instante en que el Rey Dragón cayó. El gran maestro logró empujar a su enemigo hacia atrás solo unos pocos pasos más, pero Onaga se desplomó hacia adelante, cayendo sin fuerzas hacia la hierba alta y la tierra. Pero el tropezón de Onaga se convirtió en una voltereta hacia adelante, de modo que de repente se quedó a varios metros de distancia, fuera del alcance inmediato de Sub-Zero. La caída por el suelo solo ensanchó las heridas en sus músculos ondulantes, pero su postura era firme, al igual que su determinación. Volvió a elevarse por el aire y ahora se abalanzó, agarrando al Cryomancer por el medio, llevándolo varios metros antes de estrellarlo contra el suelo. Una vez más, el suelo se tambaleó y la tierra explotó. Sub-Zero yacía en medio de una telaraña de grietas y un pequeño charco de sangre, gimiendo mientras se obligaba a levantarse. El sonido se perdió en el temible rugido de Onaga. El criomante apretó los dientes y se mantuvo firme, permitiendo que su armadura absorbiera la mayor parte del puñetazo que el Rey Dragón le lanzó. Luego lanzó uno propio y los dos comenzaron a intercambiar golpes, golpeando y bloqueando con habilidad experta. El esfuerzo requirió toda la concentración de Sub-Zero, pero Onaga sonrió con una sonrisa cómplice como si estuviera disfrutando de este ejercicio. El gran maestro se enfureció. Empujó al Rey Dragón con un temible empujón a 2 manos en el pecho que fue lo suficientemente fuerte como para lanzarlo hacia atrás. Onaga tropezó, pero torpemente se inclinó hacia adelante, justo sobre el puño de Sub-Zero. Un fuerte y húmedo crujido partió el aire y, casi cómicamente, el tirano se agarró la nariz y gimió mientras la sangre brotaba de sus carnosos dedos. Era difícil decir quién estaba más aturdido por este acontecimiento. Él o Kuai Liang. El desconcierto de Onaga no duró mucho. Su mano ensangrentada salió disparada con los reflejos de una víbora y agarró la túnica azul de Sub-Zero antes de arrojarlo a un lado. El criomante gritó de sorpresa y golpeó el suelo con fuerza antes de darse cuenta de que estaba en el aire. Pero, como había entrenado tantas veces para hacer, encogió su cuerpo y rodó con el impulso, dejando que lo llevara varios metros más allá. Sintió que su cuerpo se ralentizaba, por lo que inmediatamente golpeó sus manos contra el suelo para detenerlo por completo. No puedo luchar contra él así por siempre, murmuró para sí mismo, levantándose lentamente. Algo tiene que ceder o todos estamos muertos. No era solo desesperación lo que alimentaba sus pensamientos. Era como una plegaria, una súplica a alguien, a quien fuera, para que lo ayudara a vencer al Rey Dragón.
No esperaba ninguna respuesta. Y, sin embargo, la recibió de todos modos. El medallón del dragón destelló con energía azul, casi como si respondiera a su súplica silenciosa, y le guiñó un ojo. Abraza mi poder, creyó oír susurrar a Idoteia. Sub-Zero ya se sentía más fuerte. Mientras él y Naga caminaban en círculo, estudiándose mutuamente con odio, él intentó deliberadamente aprovechar el poder de Idoteia como ella le había ordenado. No tenía idea de si lo estaba haciendo bien y sospechaba que no era así porque no sucedió nada. Con un suspiro de frustración, dio un pisotón con el pie para patear a los penitentes contra el rey dragón. Para su sorpresa, unos dientes dentados y trepadores más grandes que los que jamás había creado atravesaron el suelo en dirección a su enemigo. Con un grito de sorpresa y humor, Onaga intentó elevarse una vez más para escapar de ellos, pero no fue lo suficientemente rápido. Aguda y heladas agujas se alzaron y se enroscaron alrededor de sus tobillos, sujetándolo en su lugar. XXXXX. Agachado, Cabal se lanzó hacia adelante. Se movía con increíble rapidez, con su pelo negro y su abrigo ondeando detrás de él, como dos banderas de guerra. Una vez más, Striker abrió fuego, pero durante unos preciosos segundos el detective fue lo suficientemente rápido como para sortear la andanada de balas de 0,9 milímetros sin sufrir daño. Cabal se cansó de huir de su antiguo amigo, así que contraatacó con sus espadas de gancho. Siguió una tormenta de feroces cortes con las temibles hojas en forma de gancho, algunos golpes que rozaron inofensivamente la armadura suave de Striker. El policía sacó su porra de su cinturón de herramientas y luego la blandió contra la cabeza del otro, pero una vez más las espadas de gancho del detective volaron, esta vez desviando cada golpe. Impaciente, los puños de Cabal se cerraron alrededor de sus mangos y clavó los nudillos en la nariz de su amigo. Curtis, no tengo ningún interés en matarte, dijo con voz ronca. Pero lo haré si no te rindes y atiendes a razones. Sé cuál es mi deber, respondió el otro con terquedad, mientras se agarraba la nariz que le sangraba. Debo destruirte por su honor. Si así lo quieres, suspiró. Comenzó a apuñalar al hombre con sus espadas de gancho, pero Striker se abalanzó sobre el detective con un grito aterrador y esquivó el golpe. El policía apartó las espadas de Cabal con su porra y luego sacó su pistola eléctrica del cinturón y le disparó a quemarropa en el pecho. Cabal se tambaleó, medio ciego y golpeado por el voltaje. Se desplomó con un gemido de dolor, aflojó el agarre de sus armas y éstas cayeron al suelo, dejándolo expuesto y vulnerable. Y Striker nunca dejaba pasar una oportunidad. Inmediatamente le dio una patada en el estómago a Cabal. El detective se desplomó, respirando con dificultad y luchando por respirar. Con una sonrisa velada, Striker se preparó para pisotearlo una vez más. XXXXX. La luz del sol por sí sola, a pesar de su fuerza y poder, nunca podría haber defendido el dominio sola, pero estaba lejos de ser la única defensa de su emperador. Ataques de cuchillo aparentemente suaves destriparon abruptamente a los enemigos de Kotal, o aterrizaron con la suficiente violencia como para lanzarlos al peligro. El aire chisporroteó y crujió mientras su magia de sangre rasgaba los cielos sin nubes, sin alcanzar a sus aliados humanos y de Eden, y aniquiló multitudes de guerreros no muertos. El dominio del emperador sobre su territorio era casi absoluto y, durante un tiempo, pareció que la presencia de Gbora resultaría superflua. Sin embargo, a medida que avanzaba por las llanuras, la cantidad de guerreros esqueléticos no parecía reducirse sustancialmente. La Kitin empezó a preguntarse cómo alguien podía haber reunido una hueste tan enorme de soldados sin cerebro. Sin embargo, finalmente se topó con un enemigo que no podía evitar fácilmente. Uno de los autómatas del rey dragón estaba casi directamente frente a ella, y la criomante de cabello blanco y ojos azules le sacó un bastón de la espalda y soltó la correa. La mujer inmediatamente blandió su arma en un arco alto con todas sus fuerzas. El bastón golpeó con fuerza el brazo de Gbora, dejándola inconsciente, y luego la tiró hacia atrás. Con ese mismo tirón brusco, la Kitin se lanzó volando hacia arriba y por encima de la mujer criomante. No voló alto, ya que se impulsaba solo con la fuerza de un brazo, pero no necesitaba mucha altura. Metió sus delgadas piernas debajo de ella mientras se elevaba y luego se lanzó hacia abajo con fuerza en un salto con todo el cuerpo. La fuerza del impacto fue más que suficiente para hacer que la guerrera caída diera vueltas de un lado a otro hasta que aterrizó con fuerza de cara en el suelo. Las botas de Gbora golpearon el torso de la mujer que acababa de derribar. Luego, salió disparada hacia arriba, mucho más allá del alcance del arma de su enemigo, dando una voltereta hacia adelante mientras se elevaba.
Estaba girando cuando aterrizó, con las rodillas nudosas dobladas para absorber el impacto. Sus hijos ahora vibraban ansiosamente en sus palmas, rogando que los liberaran. Su madre les siguió la corriente. Los arrojó hacia la criomante y observó con una sonrisa complácida cómo una gran cantidad de insectos pululaban a su alrededor. Avanzaron juntos, sincronizados como si los guiara una sola mente, cada uno atacando y mordiendo en una violenta ráfaga. Se precipitaron y se inclinaron para atacar. La mujer no debería haber sido un problema, pero a pesar de toda su perspicacia, Bora nunca había visto a una criomante en batalla y no tenía ninguna base para juzgarla. Además, subestimó la rapidez con la que podía moverse la mujer. Cuando salió de su giro, con sus patas arácnidas segmentadas levantadas alrededor de su capa, la autómata ya había hecho girar su brazo y congelado sus diminutas larvas. Bora fue más que rápida para esquivar las bolas de hielo que le lanzaron de repente, pero no pudo hacer nada para mitigar el gran impulso del ataque. La obligó a elevarse en el aire, impulsándola hacia arriba y hacia afuera. Pateando y curvando los brazos, elevó su cuerpo en un ángulo que nadie, excepto el más ágil de los ángeles, podría haber imitado. Y entonces la criomante volvió a dirigir su bastón hacia el quitín, esta vez golpeando una delicada ala de gasa, rompiéndola. Bora perdió el control y cayó en espiral, sabiendo que su cuerpo pronto se estrellaría. Para prepararse, dio una voltereta hacia atrás y aterrizó agachada detrás de su atacante, con el ala rota temblando de dolor y furia. De nuevo, la mujer se giró para enfrentarse a la quitín con una velocidad cegadora, pero esta vez Bora estaba preparada para ella. En lugar de intentar bloquear el bastón que se dirigía hacia ella, cayó hacia atrás, doblándose por la cintura. El arma pasó silbando sobre su cabeza en menos de un abrir y cerrar de ojos. Entonces Bora se estiró, balanceándose en un ángulo hacia atrás que ni siquiera ella pudo mantener por mucho tiempo, y agarró la muñeca de la mujer cuando pasó, y hundió una de las patas arácnidas con punta de aguijón en el torso del criomántico. La mujer se quedó paralizada, la magia que la controlaba intentó hacer frente al daño repentino. Aunque estaba contenta con ello, esa herida por sí sola no habría sido suficiente para destruirla. Con un gruñido feroz, Bora atacó de nuevo, pero esta vez se sorprendió cuando la criomante reunió la fuerza para levantar su bastón y bloquearlo. La quitín, decidida, atacó a la mujer de nuevo, con una velocidad cegadora, pero la otra desvió sus disparos con una habilidad enloquecedora. Finalmente, la criomante volvió a hacer girar su bastón y esta vez alcanzó a Bora en la mejilla, dislocándole la mandíbula. Ella siseó y gritó de dolor mientras se desplomaba, cayendo sobre una rodilla mientras se sostenía la cara con las manos. Su descendencia gimió con ella, tarareando de agitación y miedo. La mujer se paró frente a ella y la miró sin compasión. Te montaré en una caja de cristal con alfileres, dijo, aunque su voz carecía del desprecio habitual. Y luego te presentaré al rey dragón para rendir tributo a su grandeza. Esta cree que te alimentará con su colmena, replicó mentalmente Bora. XXXXX. ¿Qué vas a hacerme? Gritó Anya desesperada mientras Rain la arrastraba lejos de la cresta y de la batalla, llevándola hacia el laberinto de cañones y desfiladeros de las montañas cercanas. La sujetaba con fuerza por el codo y ella hizo una mueca de dolor cuando él le clavó las uñas en la piel. Cada vez que intentaba liberarse, él la apretaba aún más fuerte, hasta el punto de que pensó que quería romperle el brazo con la mano desnuda. Ya te lo dije, respondió con voz grave. Vas a ayudarme. Ayudarte a escapar, querrás decir, gruñó ella, todavía intentando liberarse a pesar del dolor. Por supuesto, dijo. No lo haré, le dijo obstinadamente. Rain se rió de eso. Oh, mi amor, dijo en su tono más condescendiente. Sí, lo harás. No estaba segura de qué fue lo que la hizo reaccionar en ese momento. Podría haber sido el producto de las hormonas del embarazo, el agotamiento, el odio hacia Outworld, el estrés de la batalla. Tal vez una combinación de todas esas cosas. Diablos, tal vez simplemente estaba harta de Rain y sus tonterías. Pero fuera lo que estaba sucediendo dentro de ella en ese momento, un interruptor dentro de ella se activó. Inmediatamente, Anya rugió, se giró hacia él y le dio un rodillazo tan fuerte como pudo en la ingle, tal como Kuai Lian le había enseñado a hacer. Al instante, su mano se deslizó de su brazo y se desplomó en una pose incómoda, su rostro se puso rojo mientras exhalaba un suspiro largo y tembloroso y parecía que iba a vomitar. Anya ni siquiera se dio cuenta. Ella ya había salido corriendo hacia la cresta y hacia Adala. Sus pies apenas tocaron el suelo mientras volaba lejos de su captor, y se preguntó cuántas veces más ella y Rain se encontrarían en esta situación exacta.
Anya no pudo pensar en ello durante mucho tiempo. Justo cuando empezaba a pensar que estaba libre y a salvo, una burbuja de agua supurante y negra la envolvió, atrapándola en un líquido estancado que la elevó por los aires. El agua con sabor pútrido se abrió paso por su garganta y la ahogó. La enfermera se retorció frenéticamente, tratando de liberarse del orbe, pero la cáscara membranosa la retuvo y comenzó a ver manchas en sus ojos. Esto es todo, pensó, derrotada. La lluvia será mi muerte. El cuerpo de Anya se tensó, el último frenesí de pánico de un cuerpo que se ahoga. Pateó y golpeó a su alrededor con más fuerza, luchando por una sola bocanada de aire, pero no encontró nada más que agua repugnante. Su cabeza se volvió pesada y sus párpados pronto también. Sus manos golpearon el agua débilmente, pero ya no había lucha en ellas. Solo se movían porque no había nada más que hacer. La oscuridad se deslizó ante su visión. Y entonces, sin más, se le subió el estómago a la garganta y su cuerpo cayó de repente. El huevo acuoso que Rain contenía se quebró al instante en el duro suelo, derramándola sobre la tierra junto con el agua contaminada. Se desplomó con fuerza en el barro, esparciéndolo con las manos mientras vomitaba agua y tosía con fuerza. Varios ladridos parecidos a los de una foca escaparon de sus pulmones. Su angustia no le importó a Rain, que inmediatamente saltó sobre ella y la puso boca arriba antes de sentarse a horcajadas sobre ella y sujetarla. «Estás siendo decididamente grosera», gruñó, con la voz aún más ronca que antes. «Teníamos un trato. Yo cumplí con mi parte. Ahora tú cumplirás con la tuya». Turi jadeó, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. «No puedes tener a mi bebé», Malpas jadeó. Rain rugió y la abofeteó, la palma de su mano la golpeó con tanta fuerza que una lluvia de azul y negro cayó sobre sus ojos cuando accidentalmente se mordió la lengua. El sabor del cobre agrio se derramó por su boca, mezclándose con el sabor del agua estancada. El fuego se enroscó en su mejilla, obligando a que lágrimas calientes brotaran de sus ojos. «Me debes una», gruñó, agarrándole la garganta. «No solo salvé a tus amigos elementales, también salvé a tu precioso Kuei Liang». Hizo una pausa y le apretó la garganta hasta que apenas pudo respirar. ¿De verdad crees que tendría una oportunidad contra Onaga durante tanto tiempo si no hubiera debilitado primero al Rey Dragón? Así que me debes una, Annalise. Me debes a tu hijo. Él apretó más fuerte, pero ese familiar fuego furioso explotó en ella otra vez. No te debo nada, susurró mientras le pasaba las uñas por el rostro. La sangre goteaba por las heridas, pero su ataque no hizo mucho más. Con otro gruñido furioso, él la abofeteó otra vez. ¿Con quién crees exactamente que estás tratando, Annalise? Se burló mientras su rostro palpitaba con rigidez. La miró con esos ojos inhumanos, pero ella hizo una mueca y miró hacia otro lado, reprimiendo el impulso de llorar o gritar. Sería condenada antes de darle esa satisfacción. Ahora él se inclinó y presionó sus labios contra los de ella, pero su aliento era caliente y apestaba a azufre, su sabor era podrido como la muerte. Anya se negó a abrir la boca para concederle la entrada que él luchaba tan desesperadamente por ganar, pero al final perdió esa batalla. Su lengua negra y retorcida finalmente se abrió paso a través de sus labios sellados, explorando el interior de su boca mientras su cuerpo se balanceaba dentro de ella casi obscenamente. Ella trató de empujarlo fuera de ella, pero él fácilmente agarró sus muñecas y las inmovilizó. Instintivamente, Anya le mordió la lengua, con la esperanza de rasgarla con sus afilados incisivos. Un sabor pútrido a sangre y pus brotó de su boca cuando Rain de repente gimió de dolor, empujándose reflexivamente para alejarse de ella, pero ella lo ignoró todo y se negó a soltarse. Cuando él soltó frenéticamente sus manos, ella incluso lo agarró por la nuca para mantener su mordida, disfrutando vagamente de su agonía. Sus gritos fueron amortiguados. Desesperadamente, le lanzó un puñetazo en la sien que la soltó de él. La sangre ennegrecida se derramó sobre sus labios como una cascada, goteando sobre su mejilla y barbilla. Ella lo miró, y ahora un fuego ardiente ardía a través de la negrura de sus ojos, haciendo que los bordes anaranjados brillaran como lava. Con un gruñido animal, le lanzó un puñetazo directamente a la cara, golpeándola justo a la izquierda de su nariz. Inmediatamente, todo se volvió negro. XXXXX. ¿De dónde demonios habían salido, por así decirlo, los Zaterran? Se preguntó Shujinko mientras se enfrentaba a Goro. No es que realmente importara, no realmente. De hecho, su momento no podría haber sido mejor. No había esperado que los campeones del Reino de la Tierra hicieran un movimiento ofensivo tan audaz.
Ni había anticipado que la variopinta tripulación de Raiden de alguna manera uniría al fracturado Outworld y traería a las diversas razas con ellos. Supuso que su enemigo intentaría encontrar una manera de ocultar o destruir el medallón del dragón, o a su portador, no llevarlo directamente a Onaga y desafiarlo a tomarlo. Como tal, Shujinko y los otros guerreros de Onaga no habían estado en posición de lanzar su emboscada una vez que los soldados esqueléticos fueron atacados. Luego, casi como si fueran un regalo de las parcas o de los dioses antiguos, los zaterranos y los tarkátanos aparecieron para retrasar a los campeones del reino de la tierra y a las fuerzas del mundo exterior. Y eso le había proporcionado todo el tiempo que Onaga había necesitado. Shujinko quería esperar. Quería aprender más sobre las fuerzas demoníacas, averiguar cómo encajaban en los acontecimientos en curso, qué significaba su presencia para el plan más amplio. Pero no, decidió, no habría espera. El fuego ardía en su alma, el odio se agitaba en sus pensamientos. Tendría los cadáveres de los guerreros enemigos. Tendría su sangre, se la presentaría al rey dragón para glorificarlo y alabar su nombre. Y lo tendría todo ahora. Shujinko levantó su alfanje y corrió, gritando, hacia el Shokan llamado Goro. Mientras corría, ordenó mentalmente a su cuerpo que utilizara los poderes de Raiden. A la velocidad del pensamiento, un relámpago azul salvaje se arqueó desde la punta de su espada y estalló en el pecho de Goro, quemándole un agujero humeante justo encima de su pezón izquierdo. El príncipe gimió mientras vibraba en el lugar, pero no vaciló. En cambio, se burló mientras pisoteaba el suelo con calma. El suelo tembló y lanzó a Shujinko al aire. Como si estuviera sacando una mariposa de una suave brisa, Goro atrapó fácilmente al viejo guerrero en uno de sus puños carnosos. Sin embargo, Shujinko no tenía miedo, incluso cuando el Shokan apretó con fuerza su tobillo. El rey dragón estaba con él en espíritu, dándole la fortaleza para manejar al incrédulo. Cuando Goro lanzó un puño diferente hacia su rostro, el hombre canalizó al engendro del infierno llamado Escorpión y convocó a las almas de los condenados de su prisión. Rocas dentadas y cenizas ardientes se abrieron paso a través de la corteza bajo los pies del Shokan, y el charco de lava que surgió debajo de él fue un amanecer infernal. Esta, y varias manos demoníacas que la agarraban, surgieron del agujero recién hecho, engullendo todo lo que tocaban. Las enormes piernas de Goro desaparecieron en el torrente hirviente, y rugió mientras el fuego lamía su piel hasta dejarla negra. De inmediato, derribó a Shujinko, quien ahora usó los poderes de Noxa y Voz para invocar un portal alquitranado por el que caer. Cuando el fuego del infierno comenzó a desvanecerse alrededor del príncipe y a obligar a los demonios a regresar al infierno, el anciano se tambaleó a través de una oscuridad fangosa y resbaladiza que lo escupió frente a su oponente. Goro apuñaló con su espada, con el rostro convertido en una nube tormentosa de dolor y furia, pero Shujinko contraatacó hábilmente con su espada, mucho más pequeña y ágil. El sonido de las espadas resonó mientras los dos luchaban durante un largo minuto, sin que ninguno de los dos lograra realmente la ventaja. Finalmente, sin embargo, el anciano envolvió la espada del Shokan, arrancándola fácilmente de su agarre y cayendo inofensivamente sobre la hierba cercana. Pero Goro estaba lejos de terminar. Antes de que Shujinko pudiera atacar con su alfanje, el príncipe lo levantó del suelo y sujetó su cuerpo con sus puños inferiores mientras lo golpeaba con los superiores. Cada golpe era una explosión de luz azul y blanca que el anciano guerrero apenas podía soportar, pero cuando Goro lo abrazó cerca de su pecho y lo apretó, y escuchó los huesos romperse mientras un rayo atravesaba sus pulmones, supo que el final estaba cerca. «Sálvame, señor Onaga», oró desesperado. «Salva a tu fiel sirviente». XXXXX. En el extremo derecho del campo de batalla, Erron, Ermac y Honni continuaron luchando contra Boraicho, Kitana y Milena. Los guerreros en trance, así como sus aliados tarkátanos, fueron lo suficientemente inteligentes como para no avanzar como uno solo. En cambio, avanzaron en pequeños escuadrones, cada grupo acercándose a los guerreros desde diferentes ángulos. Se acercaron a Erron, Ermac y Honni desde todas las direcciones excepto directamente por detrás, atacando en varios frentes a la vez, cada golpe orquestado para dejar a sus enemigos expuestos a un ataque desde algún otro lado. Erron gruñó y refunfuñó en voz baja mientras luchaba contra Boraicho, como si estuviera realizando una tarea pesada pero en gran medida mundana de la que hubiera preferido eludir. Dada la velocidad del borracho y su tenacidad inhumana, parecía concebible, no probable, pero posible, que, si el pistolero hubiera estado solo, sus ataques podrían haber pasado de largo por sus defensas y representar una verdadera amenaza para su vida.
Sin embargo, cada vez que Boraicho se acercaba demasiado, Erron lanzaba con calma una granada de arena para bloquear su camino y hacerlo retroceder. Después de la última granada, Mileena, desprovista de su máscara habitual, corrió hacia Erron, gruñendo y aullando como un animal rabioso, y se lanzó a la carga a través del extenso campo de batalla. Hilos de baba se derramaron sobre sus largos dientes tarcátanos. Las armas del pistolero dispararon, pero las balas se dirigieron hacia las colinas y los tarcátanos donde había estado ella un instante antes, con un ruido sordo. Pero justo cuando estaba a punto de saltar sobre él, Honmi saltó por el aire y la derribó, estrellándole la cara contra el suelo con toda la fuerza deliberada que pudo reunir. Erron observó con asombro cómo el actor le pasaba los dedos por el pelo, agarrando un puñado de sedosos mechones negros. Normalmente, no creo en golpear a una mujer, susurró Honmi. Pero en tu caso, necesitas desesperadamente un trabajo dental. Le golpeó la cabeza de nuevo y, esta vez, ella aulló de dolor. Cuando le levantó el cráneo, Erron vio por qué. Un largo colmillo estaba destrozado cerca de la línea de la encía, de donde brotaba sangre. Oye, eso ya es una mejora. Reprendió Honmi alegremente. El actor miró a Erron y le preguntó preocupado. Oye, amigo, ¿estás bien? Erron lo miró desapasionadamente desde detrás de su máscara de bandana. No importa, dijo. O lo hago o no lo hago. Honmi comenzó a responder, pero un grito enfurecido resonó en el cielo. Erron siguió el sonido hasta su origen y vio a la princesa Kitana lanzándose hacia el actor, presumiblemente para ayudar a su camarada caído. Levantó sus abanicos para arrojárselos al actor, pero ahora Ermac estaba allí, atacándola. Un puño cerrado convocó a varias almas del éter, y esos fantasmas se enroscaron a su alrededor, tirándola al aire con una risa espeluznante. Los ojos de Kitana se abrieron de sorpresa al principio, pero luego arrojó con calma ambos abanicos a Ermac y observó, complácida, cómo giraban sobre sus hombros por un momento antes de que él la perdiera de control. Ella cayó al suelo y los dos procedieron a enfrentarse. En ese momento, Boraicho había vuelto a la lucha y atacaba sin descanso a Erron. El bastón del borracho giró una vez, dos veces, y luego lo golpeó en la cabeza del pistolero como si fuera un garrote. Las estrellas estallaron en su visión como si fuera el 4 de julio, y la sangre brotó de la herida del cuero cabelludo. Con un gemido de dolor, el forajido se tambaleó hasta caer de rodillas, dejando caer sus revólveres en la hierba alta. Boraicho volvió a blandir su bastón y se inclinó bruscamente para alcanzarlo. Sin embargo, el pistolero se lanzó hacia la izquierda y dio una voltereta en el suelo. El arma pasó volando por encima de su cabeza sin hacerle daño, aunque lo bastante cerca como para abanicarle el cuello con el viento que creó. Alargó la mano y encontró la hoja del brazo cortado de Baraka antes de darse la vuelta y desviar otro golpe. El hueso afilado chocó contra la madera resistente, y la madera amablemente se apartó de su camino mientras la cortaba por la mitad. Erron levantó la espada como si fuera una lanza y la hundió en el pecho de Boraicho, salpicando sangre por delante y por detrás. Con un grito de sorpresa y agonía que rápidamente se convirtió en un gorgoteo húmedo y burbujeante, el borracho se desplomó al suelo. Mientras se ahogaba con su propia sangre, se retorcía y moría, Erron se puso de pie y arrancó la espada de su oponente con un sorbo repugnante. Luego la apuntó a la garganta del hombre. Mi madre siempre me decía que no dejara para mañana a la gente que podía matar hoy, dijo arrastrando las palabras. Y luego hundió la espada en la garganta de Boraicho. XXXXX. Mientras Escorpión y Nob estaban preocupados por su revancha con Quan Ki, y Sarena valientemente se enfrentó a Sindel, Smoke tenía sus propios problemas con Kirax, quien ya lo había atacado con Napalm 2 veces. El ninja cibernético apenas notó sus cejas chamuscadas que aún ardían con pequeñas brasas, o las quemaduras que salpicaban su piel con carbón negro. Los nanocitos en su cuerpo arreglarían esas heridas bastante pronto. No, en cambio se concentró en su hipnotizado amigo, quien milagrosamente había recuperado su humanidad completa. Kirax lo atacó implacablemente, dándole poco tiempo para contemplar cualquier otra cosa. Kirax. Gritó mientras esquivaba un puñetazo que iba directo a su rostro. Bomani. Este no eres tú, amigo mío. Rechazó con un golpe un puño que se dirigía hacia su nariz, tratando desesperadamente de evitar herir al guerrero tsuaniano. No eres mi amigo, respondió fríamente. Smoke lo miró indignado. Eso me duele, dijo. ¿Cómo puedes decirle al tipo en el que literalmente has estado metiendo las manos, tanteando para arreglar todas las cosas mecánicas rotas, que no eres su amigo? Esquivó otro puñetazo. Prácticamente me violaste.
Si eso no nos convierte en amigos, no sé qué lo hará. Te unirás al Rey Dragón o morirás, siseó Kirax. Sí, 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 respondió con desdén mientras bailaba a su alrededor como un boxeador profesional. Consigue material nuevo, campeón. Seguir a Onaga es buscar la perfección, predicaba. Él es el camino, la luz. Sin él somos débiles. Seguirlo nos hace más fuertes. Smoke no pudo contener la expresión de disgusto. Aunque Kirax había perdido mágica y milagrosamente todos sus aumentos cibernéticos, todavía sonaba notablemente robótico. ¿Acaso te escuchas a ti mismo? Le preguntó al asesino vestido de amarillo, repentinamente enojado. ¿Sabes a quién te pareces? Al gran maestro Oniro. Justo antes de que nos automatizara a ambos. Al pensarlo, el odio y la rabia estallaron en su interior. Al instante, Smoke le lanzó un furioso puñetazo a Kirax y observó con un placer casi reivindicado cómo el otro se desplomaba de espaldas sobre la hierba alta. Era casi tan bueno como ver morir a Oniro. Casi. Kuei Lian te salvó de la iniciativa cibernética y te devolvió la vida, gruñó mientras el otro escupía un bocado de sangre. ¿Y quieres decirme que vas a dejar que una iguana gigante te quite la vida otra vez? Smoke le dio una patada en el suelo. Kirax no dijo nada, solo gimió mientras se agarraba el vientre y rodaba postrado en el suelo. ¿No recuerdas las cosas horribles que hacíamos cuando éramos automatizados? Gritó ahora, sintiendo que sus emociones se descontrolaban. Le dio un pisotón a Kirax en la espalda, pero eso no lo hizo sentir mejor. Torturamos a la gente. Ahora se arrodilló en el suelo junto a él para darle un puñetazo en el costado de la cabeza. Ayudamos a Shao Kahn a invadir Earthrealm. Otro puñetazo voló. Arrojamos a nuestras propias hijas por un acantilado. La última frase, cuando brotó de él inesperadamente, fue apenas audible. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas, sobresaltándolo. Smoke pensó en su pequeña Ava, de apenas un día de vida, explotando en las rocas en tonos rojos que ahora coloreaban su visión. Temblando, agarró las largas rastas de Kirax y empujó su cara contra el suelo. El hombre tusanano gruñó y se aflojó, y se quedó en el suelo jadeando mientras el ciberninja lo hacía rodar sobre su espalda para mirarlo a los ojos. Smoke se secó las mejillas y luego estudió atentamente esos ojos marrones y apagados. ¿Es eso lo que quieres, viejo amigo? Preguntó con insistencia. ¿Volver a recorrer ese camino? ¿Convertirte en un monstruo? Kirax parpadeó y luego se puso de pie con calma, claramente meditando sobre las palabras de Enenra. Levantó su cabeza maltrecha, la sangre de su nariz goteaba por su rostro, y se encontró con la mirada de Smoke sin decir palabra. Por un breve momento que apenas valía la pena mencionar, hubo un pequeño destello de emoción en sus grandes ojos oscuros, el primer rastro que Smoke había visto en cualquiera de los nuevos sirvientes de Onaga, y realmente creyó que estaba llegando a él. Pero entonces Kirax rugió y se abalanzó sobre él, balanceando su puño izquierdo en un gancho hacia su cabeza. La acción sobresaltó a Smoke más que cualquier otra cosa, y tropezó con una roca por la sorpresa, pero sus reflejos fueron mucho más rápidos que los de su amigo, y levantó su guante cibernético para bloquearlo. La carne humana chocó contra la armadura de malla tejida, y un estallido repugnante resonó en el aire. Entonces Kirax se desplomó un poco, aullando mientras se agarraba la muñeca con la mano. La visión del asesino vestido de amarillo doblado por el dolor hizo que Smoke se riera divertido. Le hizo recordar sus días de infancia, cuando solían entrenar y con frecuencia avergonzaba al Tsuaniano frente a Sifu Alsei. Sí, nena. Gritó mientras lanzaba sus puños triunfalmente al aire. Soy el hombre de acero original. Kirax gruñó mientras se colocaba la muñeca dislocada en su lugar, pero rápidamente sacó una bomba de napalm de su cinturón amarillo y se la arrojó a Smoke. A diferencia de las dos primeras veces, el ninja cibernético anticipó el ataque y se deslizó en una nube de humo y vapor justo cuando la bomba salía de los dedos del otro. El orbe de cristal explosivo lo atravesó sin hacerle daño, pero se estrelló contra una colina detrás de él y le prendió fuego. Tendrás que hacerlo mejor que eso, amigo mío. Se burló Smoke mientras reaparecía. Soy más rápido que una bala. Contrarrestó el ataque con uno de sus misiles más pequeños. No pretendía causarle ningún daño a Kirax, aunque su amigo lo quería muerto en ese momento. Aún así, la explosión levantó al guerrero tsuaniano por los aires y lo lanzó hacia atrás en una estela de humo y chispas. Soy más poderoso que una locomotora. Se jactó, ahora flexionando su bíceps humano y besándolo. Para no quedarse atrás, Kirax se lanzó contra Smoke como si quisiera derribarlo, corriendo a toda velocidad y lanzando un grito de guerra prolongado y decidido.
Pero Smoke simplemente sonrió y lo observó, esperando el momento justo para moverse. ¿Qué era y ahora? El ninja cibernético saltó con gracia en el aire, hizo una voltereta sobre los hombros de Kirax, dio una voltereta y finalmente aterrizó. La acrobacia hizo perder el equilibrio al tsuaniano, que cayó y se cayó de cara con fuerza mientras Smoke se daba la vuelta y reía entre dientes. Y yo soy capaz de saltar sobre edificios altos de un solo salto. Gritó. Luego ladeó la cabeza y sonrió mientras observaba a Kirax escupir un bocado de hierba y tierra. Bueno, la gente alta, en cualquier caso corrigió rápidamente. Será un placer matarte por el rey dragón, dijo el asesino vestido de amarillo mientras se ponía de pie. Enenra se rió. Mira. Gritó, señalando, llamando la atención de Kirax. Allí en las llanuras. Es un pájaro. Es un avión. No, esquiver Smoke. Mientras gritaba la última línea, saltó en una postura de superhéroe con los pies bien separados, las manos apoyadas en las caderas y los labios torciendo su sonrisa más encantadora. Kirax rápidamente le arrojó un tendedero. XXXXX. El rey dragón estaba lo suficientemente distraído por los penitentes dentados, por lo que Sub-Zero saltó al aire y comenzó a correr levantando polvo a través del espacio abierto, cargando hacia él con una espada Kori recién formada levantada para atacar. Hasta la fracción de segundo antes de que lo alcanzara, Onaga parecía estar luchando con fuerza para liberar sus piernas del grueso hielo, y eso adormeció al Cryomancer con una falsa sensación de seguridad. Es por eso que, cuando Onaga rugió y giró su cuerpo para enfrentarlo, no hubo nada que hacer más que rezar. El rey dragón lo agarró firmemente por la muñeca y, con una mueca cruel y satisfecha, la retorció con un tirón fuerte, rompiéndola de inmediato. Sub-Zero gritó de dolor, sintiendo fragmentos de hueso desgarrar el músculo como tenedores al rojo vivo, viendo manchas en sus ojos mientras gemía y luchaba por soltarse. Pero Onaga no lo soltó. En cambio, su piel se onduló con una luz roja dorada que quemó el aire a su alrededor, derritiendo instantáneamente el hielo lo suficiente para que pudiera soltarse de una patada. Una vez libre, levantó sin piedad al Cryomancer por encima del suelo por su muñeca rota, sin reírse, sino estudiando a su víctima con curiosa diversión. Estoy decepcionado, lo reprendió mientras el gran maestro se esforzaba por no vomitar. Esperaba algo mejor de ti, Kuei Liang. Eso fue casi demasiado fácil, demasiado predecible. Y ahora, todo tu universo pagará por tu error. Mientras lo decía, alcanzó el medallón del dragón sujeto a la túnica azul de Sub-Zero, sus dedos rozaron la joya de zafiro encerrada debajo de la silueta plateada de un dragón. Obstinadamente, a pesar de su dolor, el Cryomancer levantó su espada Kori para atravesar al monstruo, pero el dragón azul se le adelantó. Con una aguda explosión de luz y energía, atacó los dedos reptiles de Onaga, crujiendo ruidosamente a través de su piel. Inmediatamente, sus músculos sufrieron espasmos involuntarios y dejó caer a Kuei Liang como un saco de patatas al suelo. Sub-Zero parpadeó para contener las lágrimas de dolor mientras estudiaba su mano destrozada, deseando en silencio que Anya estuviera allí para curarla. Pero no tenía tiempo para pensar en ella o en eso. Onaga solo quedó aturdido por un par de segundos antes de volver a pisotear al Cryomancer herido, con las alas extendidas y el rostro retorcido en una expresión venenosa que delataba odio. El gran maestro se puso de pie tambaleándose, agarrándose la muñeca herida, y salió corriendo. Se desvió al azar, sin romper nunca la formación, pero haciendo lo que pudo para evitar convertirse en un blanco fácil. Desde atrás, Onaga ahora le escupía bolas de fuego, y por poco no lo alcanzaban. El fuego griego se hundía en el suelo incómodamente cerca de la figura que corría. Salieron volando pedazos de roca y tierra. En un momento, Sub-Zero sintió una línea de impactos que se dirigía hacia él y solo pudo agacharse, con un escudo de hielo en alto. Todo su brazo se entumeció cuando una de las bolas de fuego se hundió en su escudo, y se oyó a sí mismo gemir un leve murmullo de dolor cuando desvió el fuego lejos de él. Una de las bolas de fuego estalló en el aire justo encima de él, cubriéndolo con tentáculos llameantes y trozos de hielo cuando su escudo explotó. El dolor, cuando lo golpeó, no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Lo quemó, pasando por alto por completo el pozo de fuerza y estoicismo con el que mantenía a raya las agonías de la realidad. Cada pizca de su cuerpo ardía. Su alma se sentía como si la estuvieran despellejando una docena de cuchillas deshilachadas. Estaba de rodillas, aunque no recordaba haber caído. La muñeca que Onaga le había roto gritaba, y él ni siquiera se había dado cuenta. Oía con claridad los sonidos de la batalla que resonaban a su alrededor.
Los rebeldes gritando, los enemigos chillando, los pasos del rey dragón sobre la hierba. Pero, por encima de todo, oía la voz de Onaga. Esto puede terminar de inmediato, Kuai Liang. O puede persistir tanto que parezca eterno incluso para un inmortal. La elección es tuya. Tú y tú no me matarás y me matarás, se esforzó por hablar. No, y me mantendrás así y así. Incluso su voz parecía haberse encendido, pues cada palabra le quemaba la garganta al pronunciarla. Me necesitas y me necesitas demasiado. Dragón y medallón no funcionará bien y sin mí. Solo necesito sirvientes dispuestos a obedecer, replicó Onaga. La hora de vuestra servidumbre y la de Eidoteia está próxima. Kailin estaba luchando por abrirse paso a través de las llanuras, y Adaya se arrastraba lentamente hacia ella. El vértigo la había abrumado, una sensación que se posaba sobre su cabeza como un metal pesado y que hacía que el mundo brillara como si estuviera atravesado por una ola de calor. Era un estado de existencia blanco y cegador, pero de alguna manera, como la batalla que se desataba a su alrededor, encontró la fuerza para seguir adelante. Se agarró el abdomen con fuerza por donde Rain la atravesaba, sujetando al menos algunos órganos internos dentro mientras usaba cada pizca de su poder curativo para evitar su muerte inevitable. Había progresado a través del Shanar durante muchos años y tal vez se había convertido en un sexto grado bajo la atenta mirada del señor Imabat. Si hubiera sido una tejedora de vida, tal vez ni siquiera hubiera estado en peligro. Habría ordenado a su cuerpo que sanara antes de que hubiera sido herido, tejiendo el tejido para que fuera como una armadura. Sin embargo, no era una tejedora de vida y sus poderes no eran tan potentes como requerían sus circunstancias actuales. Así que siguió arrastrándose, decidida a vivir lo suficiente para advertir a su única hija sobre Rain y tal vez para despedirse. Adaya se arrastró hasta el final de la colina, respirando con más dificultad a medida que sus brazos le dolían por el cansancio. Nadie le prestó mucha atención mientras se arrastraba lentamente hacia la zona del campo de batalla de Kailin. Al principio, solo hubo actividad esporádica, unas pocas escaramuzas aisladas aquí y allá. Luego, se convirtieron en grupos de escuadrones que luchaban contra otros escuadrones y, con el tiempo, se convirtieron en líneas enteras. Era muy consciente del caos que se arremolinaba a su alrededor y por encima de ella, y se preguntó cómo iba a encontrar a la tetraca en este caos. La gran sanadora comenzó a creer que había tomado el camino equivocado y que moriría antes de entregar su mensaje cuando finalmente se abrió paso a través de una línea de guerreros y vio a una falcata derribando soldados esqueléticos con su aterradora máscara de guerra. «Ayúdame», gritó, extendiendo la mano hacia la mujer. Horrorizada, la guerrera se levantó la máscara y dejó al descubierto una mata de pelo cobrizo que le llegaba casi hasta la cintura, y unos ojos de un profundo color lavanda que parecían amatistas recién extraídas. Adaya reconoció al instante al guardaespaldas de Katja, Flannery. «¡Vieja madre!», gritó la falcata mientras se arrodillaba a su lado, acunándola en sus brazos. «¿Qué te pasó?», Kailin susurró. Incluso ese pequeño esfuerzo resultó demasiado para ella. «Está cerca», le dijo Flannery, mientras le echaba el pelo hacia atrás para tranquilizarla. «Te llevaré en brazos». Con cuidado, la mujer la levantó en brazos y la llevó hacia las profundidades de la batalla. La visión de Adaya comenzaba a oscurecerse, salpicada de puntos oscuros de luz azul negruzca, y ese incómodo vértigo se hacía cada vez más intenso. A medida que las dos se abrían paso a través del caos, oyó a Masfalcata gritar su nombre con preocupación o terror. Lógicamente, comprendió por qué. Cuando ella se fuera, no quedaría nadie para ocupar su lugar. Los higrománticos se quedarían sin un gran sanador, sin siquiera un iniciado, y estarían perdidos. Eso no es verdad, se recordó a sí misma. La pequeña de Katja tiene el potencial de sucederme. Si vive lo suficiente, Tetraka. Gritó de repente Flannery. Adaya levantó la vista débilmente y vio a Kailin a solo unos metros de distancia. Su hija desmembró con destreza a un Zaterran rebelde que la había atacado y luego se dio la vuelta para ver quién gritaba para llamar su atención. Cuando vio a su madre colgando sin fuerzas en los brazos de Flannery, se quitó de inmediato la máscara de guerra y corrió hacia ella. «¡Madre!», gritó mientras su subordinada dejaba a la gran sanadora en el suelo. Kailin se arrodilló, la rodeó con sus brazos y la apoyó contra su pecho. «Madre, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hermana?». Presa del pánico, presionó su mano sobre el agujero que atravesaba el estómago de su madre, y Adaya sintió el miedo y la confusión que recorrían el cuerpo de su única hija. Adaya ya no tenía fuerzas para formar palabras, así que ahuecó débilmente la mano de su hermosa hija y miró profundamente esos ojos lavanda tan parecidos a los de su padre.
Rain me hizo esto, se dijo mentalmente. Se llevó a tu hermana. Intenté detenerlo, pero, la mujer comenzó a deslizarse hacia la oscuridad. Madre. Madre. Kailin la sacudió para mantenerla despierta y luego, casi cómicamente, la tetraca intentó curarla. Adaya sintió la pequeña descarga de energía pasar a través de sus dedos entrelazados y esbozó una sonrisa divertida. No seas tonta, mi gallinita, la amonestó. Sabes que no eres una sanadora. No tienes la fuerza suficiente para salvarme. Tengo que intentarlo, argumentó la tetraca, con la voz empezando a quebrarse. Mamá, Adaya se rió mentalmente de eso. No me has llamado así en muchos años, dijo, ahora acariciando el rostro de su hija. Lo he extrañado. Sé que hemos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años, Kailin. Pero eres la luz de mi vida. Ninguna madre podría estar más orgullosa de su hija de lo que yo lo estoy de ti. Adaya comenzó a alejarse de nuevo y, una vez más, Kailin la sacudió para despertarla. Madre, no puedes dejarme. Argumentó, llorando. Si te vas, no me quedará nadie. Oh, sí lo harás, respondió ella obstinadamente. Tienes que criar a ese hermoso niño, Morgan, y tienes que atrapar a ese hombre salvaje tuyo y hacerlo tuyo. Pero no creo que sea muy difícil convencerlo. Él no es como Anluan. Él se preocupa por ti. La gran sanadora asintió con la cabeza con complicidad mientras los ojos de Kailin se abrieron de par en par por la sorpresa ante la mención del campeón del reino de la tierra llamado Tomás. La tetraca no creía que su madre supiera que ella le había dado su beso, pero una buena madre sabe todo lo que pasa con sus hijos. Era una lección que su joven e inexperta hija aún tenía que aprender sobre la maternidad. Pero lo haría. Algún día, Morgan intentaría liberarse de la voluntad de su madre, se rebelaría, se enamoraría, se escaparía para hacer cosas que su madre no podía entender del todo. Y por los dioses antiguos, cuando eso sucediera, Kailin aprendería. Adaya apretó su mano con más fuerza. También tienes a tu hermana. Ambos se necesitan mutuamente. Así que depende de ti salvarla de Rain. Impedir que le haga lo que te hizo a ti. Véngate de él por nuestra gente. Haz que pague por traicionarnos con Shao Kahn. Prométemelo, Kailin. Prométemelo. Kailin asintió y se secó los ojos, humillada. Sí, madre, gimió y luego se inclinó para besarle la frente, pasando los dedos por el cabello rizado de la mujer mayor. Adaya sonrió débilmente. Podía sentir que todo se le escapaba junto con la sangre de su vida, todo el dolor, todo el miedo, toda la confusión, todo el sufrimiento. Sabía que se estaba muriendo, pero se sentía, por la madre agua, se sentía tan lúcida, tan clara, como un arroyo de alta montaña que brillaba con toda la luz gloriosamente aterradora de un amanecer inesperado. La luz, oh madre agua, esa luz racional perfecta que había eludido durante mucho tiempo al mundo exterior, la luz de la creación misma. Por favor lucha, madre, rogó Kailin, rompiendo el sueño de Adaya. Miró a su hija y vio que la tetraca estaba llorando, las lágrimas corrían por sus mejillas sucias mientras la sujetaba con más fuerza. Adaya se dio cuenta de que todavía estaba tratando de detener el flujo de sangre y que estaba gritando a la otra falcata pidiendo ayuda. Pero la gran sanadora se estaba desvaneciendo, desvaneciéndose ahora. Se estaba volviendo cada vez más clara, vaciándose, todas las impurezas fluyendo de ella para que pudiera volverse clara, para que la luz pudiera fluir a través de ella, y si hubiera tenido suficiente tiempo, habría predicado sobre esto a los higromantes. Pero primero, había algo que tenía que hacer. Levantó la mano lentamente y tocó la mejilla de Kailin. La tetraca estaba llorando. Todo estará bien, dijo. Amor, Adaya cerró los ojos, pensando en cómo terminar su declaración, y mientras lo pensaba, murió. XXXXX. Kailin corrió hacia la cresta donde habían estado los sanadores y encontró a la mayoría de ellos heridos o muertos, pero la tetraca ya había perdido el interés. Era una mujer con una misión, y esa misión no estaría satisfecha hasta que derramara toda la sangre de Rain en el suelo para vengar a su madre y a su gente. Estudió las huellas en el suelo, buscando una pista sobre el camino que Rain había tomado con Anya. Los primeros signos de inquietud, cuando finalmente los encontró, no fueron difíciles de detectar. Y entonces vio al lobo Seidan, tendido en el suelo, gimiendo de dolor y lamiéndose una pata ensangrentada. Azul. La loba blanca aulló en señal de reconocimiento y se puso de pie, cojeando hacia la higromante. Se negó a poner su pata herida en el suelo, y Kailin vio por qué. La criatura tenía una gran roca que sobresalía de la almohadilla. La tetraca se arrodilló ante la mascota de su hermana.
No le gustaba especialmente que Anya poseyera algo de Seidan, pero necesitaba la ayuda de Glue. Los lobos de Seidan eran expertos rastreadores. Había oído una vez que podían captar el olor de una persona al otro lado del Outworld sin siquiera intentarlo. Así que, a regañadientes, sacó con cuidado la roca del pie de Glue y observó, complácida, cómo el lobo comenzaba a caminar normalmente de nuevo. Debemos encontrar a Anya, le dijo Kailin al animal. Rain se la ha llevado y quiere hacerle daño. La tetraca pronto descubrió que no había necesidad de decir nada. En cuanto Glue empezó a caminar, empezó a olfatear el suelo, buscando un olor. Encontró rápidamente el correcto y corrió hacia el oeste, hacia un camino que se alejaba de la batalla. Kailin, mientras tanto, luchaba por seguirle el ritmo. XXXXX. Anya, una voz débil interrumpió sus sueños. Despierta, querida niña. Ya casi llegamos. Estoy despierta, murmuró aturdida, con la memoria borrosa y la cabeza pesada. Parpadeó y abrió los ojos e inmediatamente se dio cuenta de por qué. Rain no, Malpas la tenía suspendida sobre un hombro y ella colgaba cabeza abajo contra su espalda. Al instante, se arqueó para liberarse, pero él solo la apretó con más fuerza en las piernas. Yo no haría eso si fuera tú, la amenazó con voz burlancia. Solo necesito al bebé que llevas en el vientre, Annalise. En realidad, no necesito tus piernas. Y como ya casi se me acaba la paciencia contigo, y no tuvo que terminar su pensamiento. Si ella continuaba retorciéndose, le arrancaría las piernas, y probablemente con la misma facilidad con la que alguien le arranca las alas a una mosca. Anya se encogió, pero dejó de luchar y ahora se concentró en su entorno, buscando una respuesta. Habían llegado a un claro a kilómetros de la batalla, según el sonido de la misma, aunque todavía resonaban a su alrededor las ocasionales explosiones fuertes, resonando en sus oídos. Los truenos retumbaban en el cielo ahora encapotado, y los arbustos, que se hacían más numerosos a cada segundo, suspiraban con la brisa que se levantaba. Respiró profundamente, oliendo la tierra, el aire y el lejano campo de batalla lleno de hollín, que echaba humo como un volcán que no podía decidir si entrar o no en erupción. Vio una bandada de pájaros oscuros como gorriones volar desde una rama de árbol muerto y dirigirse al sur, hacia Gladsdia. Miró las nubes hirvientes, oyó el ruido del agua corriendo por algún lugar cercano y, de repente, la asaltó una certeza loca. Estaba a punto de morir. Kuai Lian, gimió ella, intentando desesperadamente recordar algo que él le hubiera enseñado para ayudarla a salir de esto. No se le ocurrió nada inmediatamente. Supongo que ya está muerto, o casi, dijo Rain con indiferencia. Podrían haber estado discutiendo dónde ir a cenar, a pesar de la seriedad de su tono. Aposté a que sobreviviera lo suficiente para que yo pudiera llevarte, pero no lo suficiente para que ganara. Eres un hijo de puta, espetó ella, con lágrimas en los ojos. Sus palabras resonaban con la verdad. En breve, mi querida niña, después de lanzar mi hechizo, realmente lo seré, sonrió. ¿Qué vas a hacerle a este bebé? Susurró ella, enfadada por el insulto, y todavía buscando una salida. Hacía mucho que se había dado cuenta de que no podía vencerlo físicamente. Si quería escapar, tendría que ser más astuta que él. Tal vez cometiera un desliz y le diera la solución que buscaba tan desesperadamente. Lo mismo que le hizo en Enra a tu amigo, Tomás respondió. Voy a llevarme a cuestas el alma del niño y sacarla del infierno para siempre. ¿Y qué pasa con Rain? Preguntó ella, aunque no le importaba demasiado. Que Malpas violara su alma hasta el fin de los tiempos. Era lo mínimo que se merecía. Su pregunta surgió más de un reflejo que de una preocupación genuina. Ha sido un buen esclavo, informó el otro. Le daré la recompensa que más desesperadamente desea. A ti. Se rió entre dientes. Dejaré que te haga lo que quiera, siempre y cuando no te cause daño físico. Al menos no hasta que des a luz. No podemos arriesgarnos a dañar al bebé, ¿no? Después de eso, tu bienestar deja de ser mi preocupación. Deja que te folle el cráneo hasta matarte en cuanto des a luz, por lo que a mí respecta. Eres un maldito parásito, gruñó, odiándolo a él y a Rain ahora más que nunca. Lo dices como si fuera algo malo, la reprendió, indiferente a sus insultos. Malpas se acercó a un río de corriente lenta y trotó a lo largo del terraplén, se detuvo y Anya vio la entrada a unas ruinas antiguas a 20 metros del lecho del río. Estaban inundadas en gran parte por el río, pero había una pequeña estructura que recordaba a una cueva todavía intacta, y fue hacia esa boca de piedra hacia donde se dirigieron. Ella no se resistió mientras él la llevaba hacia allí. A medida que se acercaban, la oscuridad los envolvió y pudo escuchar el agua goteando en el interior.
Un sonido desagradable y con eco, como el agua goteando en un pozo. Ahora tienes que caminar, Annalise dijo. Pero si intentas correr otra vez, te dejaré lisiada para siempre. ¿Nos entendemos? Sí, se quejó ella. Bien. Sabía que se podía razonar contigo. La levantó fácilmente de su hombro y la colocó en el suelo. Pero, para asegurarse de que cumpliera su palabra, le pasó los dedos por el pelo hasta el cuero cabelludo, y ella hizo una mueca de dolor cuando él tiró de sus mechones como si estuviera controlando a un caballo. Como Dios era testigo, iba a matar a ese bastardo de una vez por todas. Obligó a Anya a mirar dentro de una abertura en el suelo. Unos peldaños de metal descendían hasta un estanque circular de agua negra y, con un nudo en el estómago, pensó. Me está obligando a bajar allí. Tú primero, ladró Malpas. ¿No tienes miedo de que salga corriendo? Respondió ella con su tono de voz más arrogante. Se rió, aunque no con alegría. No, niña, dijo. Es un laberinto ahí abajo, sumergido en una oscuridad total. Si intentaras correr, te perderías y morirías, y nadie, salvo los carroñeros, te encontraría jamás. Ahora vete. Anya tragó saliva. Luego se agarró al borde de piedra áspera del cilindro y bajó a tientas, paso a paso con cuidado. Los peldaños de metal estaban resbaladizos bajo sus botas y no quería caerse. Nerviosa, soltó el borde y se agarró al peldaño más alto. La enfermera se detuvo un momento, mirando a su captor, el río, las nubes que corrían. Una voz en su interior, una voz asustada pero pragmática, le había dicho que mirara bien por si acaso nunca volvía a ver el mundo superior. Entonces miró y comenzó a descender, seguida por Malpas. Pronto, uno de sus pies se metió en el agua helada. Buscó el siguiente peldaño y lo encontró. Había otro debajo y luego la escalera terminó. Estaba de pie en el agua hasta las rodillas y en una oscuridad total. Hizo una mueca cuando el agua fría le empapó los pantalones y luego se cubrió automáticamente la boca y la nariz después de inhalar un olor pútrido. Ah, huele a casa, dijo Malpas con voz ronca mientras respiraba profundamente y se zambullía en el agua junto a ella. Colgó el arco, que hasta ahora había llevado en la mano libre, sobre el hombro junto con el carcaj de flechas. Un comentario sarcástico se cernió sobre la punta de la lengua de Anya, pero no se atrevió a descubrirse el rostro lo suficiente como para arrojárselo a su captor. Él levantó la palma de la mano y una pequeña llama apareció, danzando sobre su piel en tonos anaranjados. Creó una luz tenue en el túnel. No mucha, pero Anya pudo distinguir los siguientes 4 pies frente a ella, lo que la tranquilizó levemente mientras él la empujaba hacia adelante con la otra mano. El agua era ahora más profunda. Varias veces habían pasado animales muertos flotando. Una especie de gato, una ardilla y una cosa hinchada con pelo brillante que podría haber sido un perro. Anya se encogió y miró hacia otro lado mientras el cadáver muy podrido pasaba flotando. El agua por la que se arrastraban era relativamente plácida, pero eso estaba llegando rápidamente a su fin. Se oía un rugido constante y hueco no muy lejos de allí. El túnel pronto giró hacia la derecha. Anya y Malpas dieron un giro y se aventuraron en un nuevo túnel. Allí, el agua se movía rápido y formaba espuma como un río. Ella abrió el camino hacia el pasaje, haciendo una mueca ante el olor, que ahora era más fuerte. Era cloaca, sí, pero también había otro olor, uno que no podía identificar con exactitud. Le recordaba a los animales salvajes. Era absolutamente repugnante y necesitó toda su fuerza de voluntad para no vomitar. Anya se arrastró entre el agua y el hedor, sintiendo que casi lo estaba cortando físicamente, con una mano extendida frente a ella, una parte de ella esperando que en cualquier momento se topara con una criatura monstruosa de pelo áspero, con sus ojos amarillos como lámparas abriéndose en la relativa oscuridad. Acabaría con ella de un solo golpe de sus garras. Pero no había nada. Bueno, había sonidos. La oscuridad estaba llena de ellos, todos ellos amplificados y haciendo eco. Podía oír a Malpas arrastrando los pies detrás de ella, y de vez en cuando oía a Rain salir a la superficie, murmurando algo incoherente pero claramente demente. Malpas había devastado por completo su mente y destruido al hombre que ella originalmente conocía. De alguna manera, prefería al viejo Rain al nuevo, y la revelación la sorprendió. También hubo gorgoteos y extraños gemidos metálicos. Una vez, un torrente de agua repugnantemente caliente pasó por entre sus piernas, mojándola hasta los muslos y meciéndola sobre sus talones con un fuerte silbido. Sigue moviéndote, siseó Malpas con impaciencia. Anya lo hizo. El túnel avanzaba hacia abajo sin parar y ese hedor bajo y salvaje, se hacía cada vez más fuerte.
Tenía la sensación de que había llegado al borde del mundo y se había adentrado en una extraña nada. Una sensación de maldad la envolvía, parecía envolverla, tratando de hacerla sentir sola. Su plan estaba funcionando. La enfermera se sentía a años luz del rostro amigable más cercano y, desde luego, no había dioses que la cuidaran allí. Estaba real y verdaderamente sola. ¿Por qué me has traído aquí? Preguntó desesperada, asustada y enfadada. ¿Es parte de la ceremonia? Se detuvo, lo que provocó que Malpas también se detuviera. Anya miró a su alrededor, consciente de repente, realmente consciente, de lo que la rodeaba. El túnel se había ensanchado, de modo que ahora se encontraban en una cámara circular donde el agua había retrocedido hasta sus tobillos. Estiró el cuello hacia atrás para ver el techo, ahora a 15 metros o más por encima de ella, y sostenido por contrafuertes de piedra que se curvaban hacia afuera como costillas. Redes de telarañas sucias colgaban entre ellos. Madera vieja que tal vez había sido un andamio en algún momento se apoyaba contra la pared, húmeda y podrida. Se acercó a esas vigas empapadas y curiosamente trazó un dedo por ellas. No dijo Mapas con voz áspera. Solo quería asegurarme de que cualquiera que viniera de buscarte nunca te encontrara. Ella lo miró con expresión dura y severa. ¿Qué es este lugar? Se llama Derimkuyu, dijo. Como puedes ver, es una ciudad subterránea. La gente vivía aquí bajo tierra para esconderse de Shao Kahn. ¿Funcionó? ¿Ves a alguien por aquí? Preguntó con insistencia, y Anya se reprendió por dentro por haber hecho una pregunta tan estúpida. Su agarre en la madera se hizo más fuerte. Vámonos. Tenemos un poco más de camino. Un grito fuerte y estridente rompió la penumbra y, entonces, Anya se dio la vuelta con una viga en las manos y la blandió contra Malpas como si fuera un bate de béisbol. Le golpeó la cara con todas sus fuerzas, disfrutando perversamente del fuerte crujido que resonó en la cámara cuando la madera se partió por la mitad. La sangre brotó de su rostro y su nariz y gritó de dolor mientras caía al agua hecho un ovillo. Anya se dio la vuelta y sus ojos brillaron con malicia. El extremo roto de su rayo buscó el cuerpo de Rain, quien se agachó, gritando entre coágulos de sangre ennegrecida. Los bordes astillados lo encontraron de todos modos, y ella lo golpeó en la espalda y los hombros, desgarrando la piel y cortando líneas escarlatas a lo largo de sus brazos y cuello. Malpas gritó y trató de alejarse a rastras, pero ella se dio la vuelta nuevamente y le arrojó la madera sobre la cabeza. Le hizo un corte profundo en el cuero cabelludo y la sangre brotó mientras se desplomaba, desmayándose finalmente. Anya lo golpeó en la cabeza una vez más por si acaso antes de dejar caer el rayo y comenzar a correr por el oscuro laberinto de túneles para escapar. Pasaron varios minutos y Anya había disminuido la velocidad hasta arrastrarse sigilosamente, optando por permanecer tan silenciosa como fuera humanamente posible, tal como lo habría hecho Kuai Liang. El sigilo era la clave en este momento. Solo rezaba para poder encontrar la manera de salir de ese lugar oscuro rápidamente. Si esto era una ciudad, podría deambular por allí durante semanas sin éxito. No quería morir allí. Para calmar sus nervios agotados y temerosos, se frotó la barriga. Algo en la acción la tranquilizó y, en silencio, avanzó, usando su mano en una pared para guiarse. «Ya vamos», gritó la voz de Rain, no la de Malpas, en algún lugar detrás de ella. Sonaba completamente demente. Ahora se reía y aullaba, y su espeluznante carcajada le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Sonaba como algo que hubiera salido de una grieta en el techo del infierno. «Vamos a buscarte, pequeña perra». Malpas y yo. «No puedes escapar». Anya escuchó un grito hueco e inarticulado, seguido de un ruido de pasos que se estrellaban contra el agua y se dirigían directamente hacia ella. Temblando y asustada, comenzó a moverse una vez más.